Suscríbete a la Panterita. Bueno, Bruno está con permiso por el tema de la garganta, que ya se escucharon en el radio, aparte de lo que fue ayer también, se darán cuenta que sí, hay que reposar un poco porque se viene el fútbol. Y Ariel está de vacaciones, Ariel Mareco, parte importante, uno de los clásicos acá que hay en la mesa de repente, así que... Ayer lo reemplazó Guillermo Barros de Queloto. Guillermo Barros Queloto, No sé si estuvo a la altura de Ariel, pero estuvo allí el seleccionado. Bien. Habló un poco más. Pues Ariel... Claro. Saludos para Ariel. Saludos. Ustedes marcaban que entre el fin de semana estaba haciendo algún tipo de tratamiento ya, ¿verdad? Para no, creo que el Cerro Caballú. Creo que arranca ahora una especie de terapia de... Hizo una previa. Sí. Okay. Y ahora ya está aprovechando también las vacaciones de invierno. Lo de él un poco más rápido, ¿no? O sea, un poco más extenso, son 2 semanas, creo. Sí. Pero tipo Boy Scout, siempre listo, ¿verdad? Siempre listo. Y después estamos todos. ¿Por dónde arrancamos? Llegaron los pases en Olimpia, decía Johnny. Hay jugadores que están yendo a préstamo. El Peta se va a Guaireña. O sea, vuelve, ¿verdad? No estoy confundido, ¿era? ¿Anduvo bien en Guaireña? Sí, él jugó bien ahí. Porque tuvo 3 de febrero, Brasil, San Lorenzo, o Guaireña, San Lorenzo. No, San Lorenzo, Guaireña. ¿Y no va de San Lorenzo a Olimpia? No, porque San Lorenzo ya bajó un poco antes y él hizo la campaña de... Porque yo me acuerdo anduvo bien, de Guaireña. O sea, él anduvo bien fuera de Central, en Ciudad del Este y en Villarrica. Ahí era el abrelatas, el 7 clásico y uno todavía recuerda que él fue titular en la primera fecha del semestre. Ahora uno tiene que hablar en pasado, del semestre pasado contra el General Caballero. Y el último partido de Olimpia, que jugó ante Guaraní justamente, el último partido también de la apertura, él fue titular, tuvo una ocasión de gol y... ¿Cómo le hubiera venido bien ese gol? Nosotros con Johnny no lo vimos bien, físicamente. Pero tuvo esa de gol y cómo le hubiera venido bien. Estamos con el doctor Ditore de Libertad. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Ya pasó el dolor una semana hoy, martes de aquella eliminación impensada. Sí, no, ya totalmente asimilado, borrón y cuenta nueva, ya estamos enfocando todo el segundo semestre, trabajando ya para eso. ¿Y qué tal el movimiento entre entrada, salida? Hay jugadores que están a préstamo o van a dar préstamo a algunos jugadores chicos especialmente, como lo vienen haciendo. Tengo entendido que hay contratos que se extendieron en la semana, ¿fue así? Sí, hay mucho movimiento, ¿no? Es que esta la época, ¿verdad? Que el espacio está abierto, entonces hay mucho movimiento. Hay muchos chicos que estamos pasando que nos piden, ¿verdad? Equipos de intermedia, equipos inclusive de primera división. Hay un movimiento en ese aspecto. Chicos que han tenido pocos minutos en nuestro equipo, entonces lo estamos prestando como para que puedan jugar. Subimos algunos chicos de la sub-17 y sub-18 y de los mayores prácticamente no hay cambios, solamente la salida de Ramón Martínez, que era una cosa cantada porque el pase no es del club, finalizó su contrato y debería de volver al Mineiro, y el resto continúan todos. Bueno, el resto todos. Viera un año más. Y fíjate, Tacuara un año más. Creo que había sido todo eso en la previa al partido contra Paranaense. Sí, también hemos firmado contrato también con le renovó el contrato a Luis Cardoso. Y nada, eso era lo que teníamos pendiente ahora. El resto sí, normalmente tienen contratos vigentes. ¿Y lo de Garnero, que se habló también de una ascensión? Lo de Garnero, no, nada más que hemos conversado con él. La idea es continuar con el proyecto y bueno, vamos a ver que en esta semana seguramente que reiniciamos las actividades, vamos a conversar. Empezamos ayer de vuelta a las prácticas y hoy, y seguramente en el transcurso de la semana nos reuniremos otra vez como para sentarnos a programar un poquito no solamente este semestre, porque ya está programado, sino para
continuidad de él porque su contrato finaliza a fin de año. El tema refuerzos, presidente, ¿se quedan así como están o están en busca de un 9, de un delantero? Mira, es decir, es muy clarito el panorama. Tenemos solamente 2 competencias por jugar este año, en lo que resta del año. Son la Copa, el Campeonato Clausura y la Copa Paraguay. En este momento tenemos, yo estuve en la práctica ayer, en el plantel de primera división, ayer se movilizaron 32 jugadores, más 2 que están en recuperación, o sea, tenemos 34 jugadores en primera división. El plantel de primera división es un plantel demasiado largo, como para incorporar de vuelta más jugadores. Pero la ventana de pase está abierta y uno siempre está mirando, siempre está recibiendo ofertas. Eso no quiere decir que de repente si hay algo que es interesante y beneficioso para el club, sí lo vamos a atender. Pero de momento no estamos buscando nada porque, como te digo, más que agrandar el plantel deberíamos de achicarlo un poco. Presidente, como integrante del Consejo Ejecutivo, ¿ya está confirmado lo de la Sub-19, lo del Sub-19 en el Campeonato Clausura, lo de los 5 cambios? Porque no sé si tiene que haber alguna confirmación oficial de todo esto, porque nadie confirmó nada desde el seno de la divisional. Sí, claro que está todo confirmado. El Comité Ejecutivo la semana pasada ya definió el tema de los 5 cambios. Y el tema del Sub-19, no, ese no se tocó, eso venía ya de comienzo de año. Ok, está todo acordado entonces. Ahora, presidente, usted nos decía hace poco que querían una sanción ejemplar para Claudio Aquino. ¿Le sorprendió que solamente le dieron en total 2 fechas? No, yo no dije absolutamente eso. Nunca dije que esperé algo ejemplar. Nunca dije eso. De mi boca no salieron esas palabras. Yo lo que dije es que el tribunal va a ser el que va a tomar los recaudos y seguramente analizará todas las cosas de acuerdo a lo que la denuncia del referente que hagan a constar en la planilla, de acuerdo a eso ellos establecerán la pena. Ellos son un tribunal totalmente independiente, de manera que no se puede ni objetar eso. Ahora, que yo esté de acuerdo, no se puede. Bueno, mi amigo plantel sí tiene razón. Si está la Copa Paraguay, está el torneo Clausura, que si bien es cierto se va a jugar rápido. Ustedes tienen el debut con Ameliano el sábado y el martes ya están enfrentando a Olimpia. ¿Los candidatos son los de siempre? Le pregunto como hombre de fútbol, doctor. Y sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que el campeonato, salvo alguna sorpresa, ¿verdad? Que es difícil que se dé por el corto tiempo que tenemos, era de preparación. Yo creo que el campeonato va a estar de vuelta circunscrito a la pelea entre los 4 que están ahí generalmente peleando el campeonato y se van a ir acomodando ya los otros equipos que quieren participar también en Copa y los que están peleando para no descender. O sea, siempre el Clausura es más encarnizado en ese aspecto, ¿verdad? Porque los intereses ya son diferentes y ya los tiempos no van mucho para hacer mucho cálculo. Bueno, aquí ya salieron campeones en la apertura, pero después en la Clausura tenían la Sudamericana. Me acuerdo cuando llegaron a la semifinal con Bragantino, que pudo haber sido una distracción. Ahora no hay distracción, ¿no? Claro, ese es un problema que tuvimos el año pasado, ¿verdad? Porque teníamos una doble competencia en la cual la competencia internacional era final, ¿verdad? Entonces distraía un poquito la atención del campeonato. Hoy tenemos toda la munición puesta para el Clausura y para la Copa Paraguay, la cual vamos a entrar a disputar con lo máximo que tenemos y tratar de ganar esa salida. Lo último, cuando se habla de la grandísima diferencia entre los clubes brasileños y paraguayos, usted dice, bueno, con nosotros no se notó eso, con Libertad.
Y no, esa es la gran pena que te queda, ¿verdad? Porque realmente hicimos un esfuerzo extraordinario en cuidar todos los detalles. Porque no es solamente el plantel de fútbol, ¿verdad? Como que uno dice, no, las simetrías económicas. Sí, es cierto, eso facilita mucho las cosas, ¿verdad? Cuando uno dispone de más medios. Pero no es solamente el equipo. La atención, toda la estructura que está por detrás del equipo, la organización, los campos de entrenamiento, los elementos, los gimnasios, los profesionales que se contratan, llámese fisioterapeuta, que cuida la cancha, te voy a decir. Esto es un trabajo muy fuerte que se hizo como para poder minimizar las diferencias, y te das cuenta que lo peleamos mano a mano. Pudimos haber, así como pudimos haber ese último partido, o los dos partidos contra Paranaense, como podíamos haber tenido mejor suerte en el resultado, también podíamos haber perdido por más diferencia, porque fueron partidos realmente muy, muy parejos, y donde yo creo que lo bueno que si uno quiere sacar dentro de una eliminación, algo bueno es que se dé una muy buena imagen en un equipo que le jugó mano a mano a un equipo brasileño que está muy bien posicionado en su campeonato, y estamos en alto, ¿verdad?, el prestigio, porque al final de cuentas nosotros estábamos representando, íbamos como campeón del fútbol paraguayo, y entonces teníamos que hacer una actuación acorde a eso, y creo que lo logramos, no tuvimos quizás la suerte necesaria como para poder llegar hasta el final, pero creo que dentro de todo el balance fue positivo. Bueno, está doctor Rubén Litore, presidente de Libertad. 22 de julio cierra el libro de pases. ¿No viene nadie a Libertad? De momento no hay nada. Pero siempre, como te digo, estamos abiertos a escuchar. Todos los días recibimos alguna sugerencia, gente que nos ofrecen jugadores. Nada, eso es lo que nosotros hacemos, recibimos eso, si vemos que son factibles, le pasamos al cuerpo técnico a ver que ellos decidan, ¿verdad? Y bueno, y nada más que eso, pero de momento no está en el interés, como te digo, porque tenemos un plantel de vestidor largo y costoso, ¿verdad? Así de nuevo tener que honrar todos los compromisos, y realmente es complicado. Y no podemos seguir sumando jugadores. Gracias, doctor. No, gracias a vos, Pedro. Rubén Litore, presidente de Libertad, y tiene todo lo que tiene, ¿no? Para yo creo Copa Paraguay. Bueno, la Copa Paraguay también me imagino antes de... Ahora están en la etapa en donde los de la intermedia están participando. Ajá, ya están la segunda después, etapa o la tercera etapa. Se copia un poco lo de la Copa de Brasil. Sí. De no gastar a los de primera, que casi nunca luego se eliminan en las primeras fases, y que ellos entren ya en la parte definitiva. Exacto. Para esto, y yo creo que en el caso de Libertad y Cerro, en menor medida Olimpia, por el tema de la restricción de contratación, el drama va a ser el tema de administrar bien los estados de ánimo, porque son planteles muy frondosos, que no van a tener doble competencia, y lo de la Copa Paraguay es una forma nomás de decir si hay doble competencia. Pero fíjate lo que decía el presidente de Libertad, y vos sabés que revisando un poco, y es cierto, el tema de la distracción, entre comillas, que puede significar, no en cantidad de partidos, porque el año pasado, a estas alturas, Libertad había ganado el Apertura, y Libertad había clasificado a octavos de final de la Sudamericana, que recordemos, por este desfasaje por el tema del Mundial de Qatar, ahora arrancó octavos en la primera parte del primer semestre, pero en un calendario normal octavos arranca en el segundo semestre. Y vos sabés que Libertad tiene un camino me acuerdo todavía el partido contra Junior en Barranquilla, un partidazo, donde de mitad de cancha para atrás los dos fueron un desastre, y de mitad de cancha para arriba, con Hugo Martínez, que hizo un partidazo, con Julito Enciso, que hace uno de los goles, gran partido de Chelo Díaz, que debutaba allí. Y miraba en paralelo lo que fue la campaña de Libertad en el Clausura, y la campaña de Libertad en esa primera rueda de Clausura es muy mala,
muy mala. Es más, tiene que esperar hasta la 6ª o 7ª fecha para ganar su primer partido. Después eran empates, derrota. En ese interín, el Olimpia de Landaya le mete 3. La gente se va a acordar cuando Olimpia también venía mal. Se había dado lo de Flamengo, lo de Orteman, y justo había agarrado Quique Landaida. Pero fíjate que en cantidad de partidos, vos decís, no, pero estaba la distracción de la Sudamericana. Y Libertad jugó 6 partidos en todo el semestre. En todo un semestre jugó 6 partidos y bien espaciado. No, fue tipo el calendario de ahora que vos jugás miércoles. Había ingresado a fase de grupos de la Sudamericana. Claro, pero eso fue primer semestre. El primer semestre. Y ahí jugó esa fase de la Copa con suplentes, claro, porque priorizó el campeonato local. Y después cuando vos hablas de esto... Pero porque ellos lo agarran, como dice, ellos lo agarran la Sí. final del campeonato local. Esa parte mejor el juego con News, que estaba Burgos. Palestino, esa jugaba con suplentes News, de Gamero. News Palestino y Atlético Goianiense. O sea, Y después a la inversa a eso que vos decís, claro, y llegamos a eso. Pero ¿verdad? fíjate, Fabio, si vos agarrar los 2 semestres, el semestre recontra cargado fue el primero. ¿Por qué? Porque Libertad jugó fase de repechaje de Libertadores, que jugó contra la Católica de Quito y Nacional de Medellín. Sí. Y contra Nacional se elimina, y eso le hace que vaya a la Sudamericana, pero fase de grupos, a la que fue, por ejemplo, Fluminense, cuando pierde contra Claro. Olimpia. Entonces juegan 6 partidos, o sea, Libertad jugó en el primer semestre 10 partidos a nivel internacional, 4 por Libertadores y 6 por Sudamericana, y fue campeón en el plano local. En el segundo semestre jugó 6 partidos a nivel internacional, o sea, jugó 4 partidos menos, pero fue un desastre en el torneo local. Terminó cuarto en un torneo donde Cerro y Guaraní marcaron la diferencia. Veo que inclusive que Sol terminó como tercero. O sea, yo voy al tema de que en el segundo semestre muchas veces la distracción es más psicológica que física. Porque en el primer semestre los mismos jugadores, y aquella vez Garnero sí había hecho el tema de la rotación en los 6 partidos. Es más, Libertad consigue la clasificación en la cancha de Goianiense al empatar, porque después estaba luchando contra el equipo chileno y el equipo argentino. Creo que Libertad incluso en ese lapso tiene un récord de casos de COVID. Le había pasado eso, y algunos casi no se recuperaron. El caso del Demonio, Merlini le tocó mucho, tuvo como 18 casos, tuvo en 3 tandas. Sí. Y fíjate cómo allá en algunos planteles les engancha. Y yo creo que en menor medida eso pasó en Olimpia en el semestre pasado con lo de la Libertadores. Porque pues como 3 días antes el equipo que le eliminó a Fluminense pierde contra Meliano. Y allí, o sea, es muy difícil argumentar lo físico con una diferencia de 3 días. Lo que le pasó a Cerro en otra medida, pero después el 4-0 contra Libertad y el 0-2 contra Tacuarembó. Voy nomás a que cuando decía, sí, tuvimos la distracción el año pasado de la Sudamericana. Vos mira, hoy en día con este tema de la planificación, los números y eso, y Libertad tuvo 6 partidos bien espaciados. Octavos, ponerle que jugaba en julio, cuartos en agosto y semi en septiembre. O sea, no es que tuvo este calendario del semestre anterior donde jugaban miércoles, domingo, para entender un poco lo que es la realidad muchas veces de nuestros equipos con el tema de engancharse con, mira que hay Sudamericana. Y sobre todo hablar de lo que vos decías, la profundidad del plantel. Fíjense ustedes que jugadores que parecían que ya no iban a seguir en su momento, como el caso ya de Piris, que ya era sabido, que estaba para irse, sin embargo le renovaron el contrato, hoy por hoy otra vez le renuevan para que continúe. Viera estaba para irse, por eso lo traen a Pablo Aguilar para que juegue octavo de final de Copa Libertadores. Y ahora el caso de Luis Cardoso, que ya no está jugando, pero sin embargo le renuevan otra vez el contrato como para que continúe. Yo Sí. creo que lo de Viera y lo de Cardoso, porque estamos hablando del mismo puesto. Y hasta puede ser más llamativo lo de Cardoso, porque Viera, quiera eso no, fue una especie de bombero. Sí. Es por la lesión larga que tiene Bocanegra, después de aquel choque con Patiño en el Libertad Cerro, y porque Barbosa es un cable pelado en el sentido disciplinario. O sea, repito, el partido contra Paranaense me parece que es el mejor ejemplo de lo que es Barbosa. Que primero pudo haber sido expulsado y luego como que sostiene desde lo futbolístico para que el equipo vaya para el frente. Como que se justifica por qué juega siempre, Sí, porque es titular, pero antes sí. Por eso yo iba al tema de, acá me parece que el orden de los factores puede incidir en el producto final. O sea, ¿cuántas veces le van a perdonar esa jugada
del primer tiempo para que aparezca el Barbosa del segundo tiempo. O sea, yo lo que creo es, porque si no vas a decir, ¿cómo es? Lo traen a Aguilar, le tenés a Barbosa y renovación a Viera y Luis Cardoso, porque Cardoso prácticamente no jugó este semestre. Yo creo que ahí en Libertad me están diciendo, todo bien con Alexander, pero en una se puede ir y nos deja sin 4, 5, 6 fechas. ¿Cuántos partidos ligó Barbosa en el semestre pasado? Entre las dos expulsiones. Sacar el partido expulsado. Sacar el partido contra Olimpia en Paraguno y el partido contra Nacional en La Huerta. Entre las dos suspensiones tenés una rueda. Como 10. Por ahí. Sí, quedó mucho tiempo afuera. Ahora el tema del delantero, a mí me parece que necesita, más allá de que Roque está bien todavía, pero de por ahí resiente algo muscular. Bueno, Franco da Costa, pero parece que venía para la Copa. Lo de... Yo no sé si Roque, Tacuara... Porque está claro que juega con un punta y con dos extremos, Garnero. Ese es el diseño. Más por lo que ayer, como nos decía Barros Esqueloto, mirando un poco ese amistoso contra México, ¿verdad? Se supone que con lo de blanquear a Lorenzo, Libertad cuenta con los dos wings de la selección a nivel local. Tito Villalba por derecha y Lorenzo por izquierda. Mientras siga lesionado Tito, si sigue lesionado, Merlini va a ocupar su lugar. O sea, Merlini, Melgarejo y el punta que hoy por hoy es titular o el delantero que es titular hoy por hoy es Roque. Claro, o sea, si no lo tenés a Melgarejo y a Tito, Garnero tiene que cambiar el dibujo, porque ni Merlín ni es Villalba, como se demostró en la serie contra Paranaense, y eso que me parece que Bautista dentro de todo jugó bien la serie, y el otro es Willy, que jugó mal la serie, pero uno sabe que enchufado Mendieta te puede dar otras cosas, y creo que este puede ser, por un lado el semestre de consolidación, o el famoso semestre de bajón que pueda tener el Chico Gómez, porque repito, a él creo que todos lo teníamos catalogado de una forma de juego, hasta en el partido donde lo echan contra Olimpia en el famoso partido del incidente Zárate-Enciso, pero desde Cerro y mirando las dos series contra Paranaense decimos, no, este está para otra cosa, que no lo enjaulen, porque tiene unas condiciones bárbaras el Chico Gómez. Bueno, 11:52, el caso de Libertad. Vamos a aprovechar la ausencia de los relatores y vamos a hacer el equipo de Libertad, Olimpia y Cerro con el que arrancaríamos. ¿Está bien? Sí, estamos a 2 días del inicio del torneo. Está bien, está muy a bien. nivel informativo yo sé que Johnny tiene menos duda que Juanma capaz. Y está el tema de Libertad también, ¿verdad? Pero son 3 candidatos. Guaraní se habrá mano de a poco. Si se va Fernández, para mí pierde mucho, por más que suma gente arriba. Y para completar lo que hace rato vos decías con lo del PETA, vos sabés que hace rato no recuerdo un jugador que no haya tenido un buen partido o un buen fragmento de partido. Por eso, aquella vez con Federico decíamos, ya por febrero, cuando hicimos el partido de Olimpia 2, General Caballero 2, ojalá que haya sido el tema del peso del debut de la camiseta. Fue la lluvia también. Sí. Y aquella vez, ¿te acuerdas que dijo, no, pero justo Brizuela le tocó ahí atacar por la zona donde no hay buen drenaje, y lastimosamente terminó siendo el peso, no del debut, sino de la camiseta, porque acá marcábamos, jugó bien en el 3, jugó bien en Guaireña. Ese mismo partido, Pomelo cambia el encuentro, y Pomelo no tuvo un buen partido entero, pero siempre como que, y en el caso de Brizuela y Fabio, recordad, yo inicié con el primer partido de la temporada y Fabio remató con el último partido de la temporada a nivel local, contra Guaraní. Entonces, eso para completar un poco lo que fue un paso efímero de un jugador que tiene condiciones, pero cuando siempre decimos, hay jugadores que están tallados para vestir ciertas camisetas, me parece que lo de Brizuela también, por lo menos en este semestre se demostró. Fíjate que fue Ramón Sosa, ¿no? Arrancó bien, terminó medio mal, pero el Gimnasia está jugando, es uno de los 3 delanteros más importantes que tiene. Y qué importante para jugadores de ese tipo de Ramón, que le tenga ahí su mentor. Porque, claro, yo creo que Gorosito explica muchísimo con su presencia lo que él fue en Olimpia y lo que es en Gimnasia y su ausencia. Yo me acuerdo que creo que ya era Orteman el técnico cuando lo mete en la nueva olla y lo vuelve a sacar porque sintió algo. O sea, entonces, y estamos en el caso de Ramón, un jugador joven y que hoy en Gimnasia están enloquecidos. De jóvenes que nosotros tenemos con características parecidas, no digo que, claro que Enciso ha ganado mucho terreno ya, pero Ramón hay que seguirlo muy de cerca. Ramón, yo he citado a Ramón porque se da la misma que, Marabel en Cerro,
Gamarra en Olimpia. O sea, son pocos los jugadores que vienen a préstamo de otros clubes y se quedan. Solo no trajo a Freddy Vera, era el extremo derecho, que invitaba bien y no se quedó tampoco. Creo que Ramón y Mateo Gamarra son los únicos que funcionaron, ¿verdad? Es que hoy por hoy, Federico, Fabio, si con el criterio de Guillermo Barros Esqueloto, que sigue mucho el fútbol argentino por obvias razones, y ni siquiera meto el tema sentimental de que está en Gimnasia, ¿verdad? Ramón está teniendo un nivel. Si a Super Ramírez le iban a convocar por el buen trabajo que el técnico entiende que está haciendo el Central Córdoba, creo que después él tuvo un partido mediático contra River o contra Boca donde jugó bien, pero hay un seguimiento. O sea, Ramón Sosa también llenó todos los casilleros para lo que significa, o sea, hoy por hoy, en esto del plantel local, un plantel más regional, más terrenal, está allí Ramón, y fíjate. Nos le preguntamos ayer a Guillermo por Ramón, que encima está en su club. Sí. Por eso te decía, la conexión tripera ahí. Claro, haciendo un buen campeonato. Sí, sí. Porque está haciendo un buen campeonato. Pero creo que hay una deducción lógica, Federico, es decir, está en la consideración. Por eso yo colocaba el ejemplo de Iván Ramírez. Si a Iván Ramírez, estando en Central Córdoba, sí, dijo, no, a este lo voy a llevar, creo que con lo de Ramón a lo sumo se da lo que marcamos con los zagueros centrales. No, hay mucho allí y hay lugares donde hay poquísimo, como el tema de lateral. Y hablando de lateral, vi que Minnesota hoy lo presentó a Alan Benítez. Ah, qué rápido. ¿Sabes lo que me llamó la atención? Y ahí Juanma compartía también el video. Vos sabés que en el video que Minnesota le prepara, utiliza, o sea, es todo con la camiseta de Libertad. Nada con la de Olimpia y la de Cerro. Entiéndase, nosotros traemos a un lateral derecho. Yo creo que ellos querían hacer, y todos eran centro de Alan Benítez subiendo y centro para gol. Centro. Entonces dije, bueno, mira. Este es el video. Este es el video, o sea, pero son todas imágenes, lógicamente, del fútbol paraguayo. Libertad contra Olimpia. Esta es la de Olimpia y después toda la Libertad. ¿Ves? Y lo ubican como un hombre de llegada, pero más de lateral, sí. Sí, en la presentación. Fíjate, entonces. Y la foto con la camiseta de la selección. Lógicamente no pusieron. Lógicamente no pusieron el partido contra Japón, ¿verdad? No. Este fue su debut contra México. Yo creo que cuando Arce era el técnico y. ¿Sabes qué? Este creo que es el partido del gol del Demonio, sí, en la presentación. Bueno, jugaron varios locales. Jugaron bien. El que creo que Demonio hace un gol y empieza a llorar. Por la TV? Sí. Allá. No, ese es otro. Otro. No, el que contra México se juega acá. Sí, no, el que te digo, el que creo que descuenta Demonio y empieza como que a emocionarse. A lagrimear, sí. Sí. No, es que había sido un buen partido de varios, me acuerdo, que estaban en el nivel local. Bueno, ahí está la presentación de Alan, entonces todo muy volátil. Camiseta de Libertad, como dice Dani. Vamos a estar haciendo otro equipo de Cerro, Olimpia y Libertad. Mi equipo de Cerro ya se viene acá. ¿Vieron el partido amistoso de Enciso? Dice. Yo vi un poquito, lo estaba transmitiendo en una aplicación. Sí. Y también la jugada donde se tiran la pelota con el rival. Sí. Esa inclusive recorrió. Y vos sabés que hasta en eso, yo me acordé de la postura de Ariel. ¿Qué se le decía acá de parte de los detractores? El tema de que maleducado, que soberbio, que arrogante. ¿Y qué decían los defensores? Esa es la personalidad. ¿Por qué siempre Paraguay tiene que ser sumiso? Porque, claro. No sé, o sea, vos viste, Fabio, Sí, no sé si vos también viste... Es como marcar territorio y decir... Claro, era una jugada donde el árbitro... No te hagas el prepo que yo, claro, tranquilo. Y el rival ahí como está. que... Ahí está, mirá vos, le da. Es una falta. Se cobró una falta a favor del rival de Brighton. No, la vi, pero no la interpreté. Sí. Porque la vi así. Y es como que en sí se dice, no, lleva ya. No le deja jugar rápido, lo empuja al rival, le pone la pelota más adelante, no, es más atrás, no, vamos. Y sigamos, y empezaron a hacer un jueguito ahí. Es como fastidioso, ¿verdad? Pero viste que después vi que otra vez era, no, pero ¿qué se cree el Mitaí? No, está bien. Allá en Inglaterra, que se va a hacer ahí el yes sorry, no. Porque en realidad él se pone enfrente, pero él no le hace nada al rival. El rival es el que ya lo empuja directamente, entendiendo que él quiere retrasar la jugada. Pero igual yo un veteranito. Fíjate, no, es jugar rápido, le dice y...
Y es como que la madre le quiere patear el balón. Además creo que es el capitán, ¿verdad? Creo que tiene el Bazalete, Sí, tiene pero el Bazalete. no por eso. Entonces bien por lo de Julito y me acordé un poco de aquella vez, no sé después de qué episodio era, con lo que pasaba con Tito. El tema de las conexiones, dame la pelota, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me das? Claro. ¿Te acordás? Pero bien. Y esta es la época de amistosos. Vi que también viralizaron lo que Conte le hizo a los del Tottenham allá en Corea, haciéndole la corrida de un lado al otro. Que hoy hubo un resultado abultado, ¿no? Lo de Manchester United-Liverpool. United-Liverpool. 4-0. Ahora se jugó en Asia también, ¿o no? Creo que fue en Tailandia. En Tailandia. Sí, En sí. Tailandia. Sí. Y bueno, el primer partido de Ten Hag. Y bueno, la gente del Manchester, que hace rato no tiene una alegría, quiere ilusionarse. Y la de Liverpool ya estaba los 3-0 al poner que al medio tiempo, a los 25-30 minutos, pero y siempre decimos, esto tiene mucho que ver lo económico, por eso estos planteles van y la vez pasada inclusive hicieron todo un montaje para que Son tenga así tipo el cartelito del local que recibe a los turistas, ¿verdad? Con la llegada de los del Tottenham, que van a jugar un amistoso contra un rejuntado ahí de la liga local. Y bueno, a Tailandia van porque hay mucha plata. Ayer Guillermo nos comentaba el tema de este equipo ruso que hacía su mini pretemporada en Qatar. O sea, y no es que ellos van porque hay todo un marketing para decir vengan acá, utilicen nuestras instalaciones y compañía para aprovechar el tema del clima benigno. Bueno, estamos ya en la radio, ya ABC Color o ABC TV con el tema de noticiero. ¿Por qué no nunca leen mi mensaje, no escuchan mi audio ni contestan mis preguntas? ¿Qué barro, señor? Envíe su mensaje, le vamos a leer acá. Que le hacen bullying. No escuchan su audio, no contestan su pregunta, nada. Hoy está Federico ahí Sí. al mando de los amigos del WhatsApp. Voy a darme cuenta porque vamos conociendo tampoco, porque conocemos ya mucho de entre semana. En un partido que ya prácticamente fue sobre la hora, se ejecutó un penal, se falla y el árbitro, el rebote ya no convalidó. Fue entre Colegial y Pastoreo. Sí, suele pasar que el árbitro dice la última. Sí. Ah, ¿en serio? ¿Ocurrió eso? Ni el rebote ya no. Claro. ¿Eso fue ayer? Ayer fue. Ayer. Equipo de Cerro dice que lindo se habla de fútbol. No, siempre estamos hablando de fútbol, por supuesto. Acá ya envían un plato de espagueti, mirá. Espagueti. Buena consulta. ¿Esta clausura ya se usa obligatoriamente el sub-19? Sí. Sí, señor. Base por minutos. Yo creo que en ese sentido lo que consultaba Fabio al doctor editor y lo que eso que ayer comentábamos, Federico, fue después del programa, ¿verdad? Que te habían comentado de la aclaratoria. En pleno programa estábamos hablando del tema. No, Sí. estaba terminando yo el programa, pero ya estábamos en el 59. Claro, Estábamos pero despidiéndonos. o sea, a ver, le decimos a la gente que porque sí, este torneo va a tener esa particularidad del sub-19, pero que a diferencia del antecedente, no hay necesidad que sea titular, porque en este 11 que plantea Federico y que sí, está bueno porque medio que podemos proyectar, yo creo que no hay necesidad de poner de arranque, porque no es obligatorio que sea titular el sub-19, sí es obligatorio completar una bolsa de minutos, y allí, anoche en peligro de gol dijimos, va a ser clave el rol de Cristian y de Benru, porque Claro. llevan los minutos acumulados, y yo creo que en esto de las aclaratorias, porque cuando Federico ayer decía, no, el Consejo le preguntó a la FIFA si es obligatorio hacer El los 5 consejo, ¿dónde está la cambios. victoria, verdad? Claro, Claro. Yo digo, no, ya tenemos hace rato. pero o sea, imagínate el nivel de comprensión de texto que se tiene para decir, FIFA, este tema de los 5 cambios, tenemos que hacer los 5 cambios. Imagínate, o sea, nunca está de más preguntar porque, bueno, hay gente que capaz no comprende. Entonces, en el tema de la bolsa de minutos, era 800, Fabio. 800 minutos. Bueno, y ayer inclusive hacíamos un ejercicio. ¿Son 800 minutos reales u 800 minutos reglamentarios? ¿Qué significa eso? Porque este es un deporte donde reglamentariamente vos jugás 90 minutos nomás. Y puse el ejemplo del famoso gol de Patiño del torneo antepasado contra Guaraní y que la gente de Cerro hasta le puso número al gol, que es 155. Ese gol reglamentariamente se produce en el minuto 90.
Se produce en el minuto 90 cuando se está jugando el 11º minuto. Entonces mi pregunta es, supongamos que en ese momento estaba Matías Segovia, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Supongamos que Segovia jugó 11 minutos más o no jugó 11 minutos más. Pregunto. O sea, para mí esa pregunta es un poquito más importante que preguntarle a la FIFA, ¿tengo que hacer los 5 cambios o me van a sancionar si yo no hago los 5 cambios? Y va a quedar eso porque, te lo digo sarcásticamente, que con Juan López muchos juveniles se van a beneficiar porque seguro, si es que cuenta eso que vos decís, que a partir de minuto 90 igual suma, minuto 91 suma un minuto más, minuto 92 sigue sumando minutos del juvenil. Bueno, con Juan López muchos se van a beneficiar por de eso. Pero si vos decís reglamentariamente es solo 90 minutos, ya no cuenta si jugó 10 minutos de adición. Eso habría que ver, ¿verdad? Pero no, por eso yo pregunto. Es otro tema, sí. O sea, ahora parece unanimidad, pero acabo de colocar un ejemplo de cuánto duran los partidos realmente y cuánto duran reglamentariamente. Entonces, si en el reglamento van a poner no, porque también yo entendería una interpretación futbolera. ¿Cómo que fue en el minuto 90? ¿No viste todo lo que ocurrió desde el 90 hasta el 111 o hasta el 115 entre lo de Servio, Choco Fernández, el propio Patiño? Yo entiendo. Y es más, si la idea es que se fogueen los chicos, claro que tienen que ser minutos reales. Ahora, que después no aparezca que, no, pero yo le contabilicé estos 11 minutos o en los partidos de bar largo de Juan López y que después aparezca alguien y diga, no. Entonces interpreta como... Entonces, eso sí sería interesante y es dentro de todo una pena que a 2 días del inicio del torneo no se tenga. Y más allá de la respuesta del presidente Libertad, no, eso ya se decidió. ¿Dónde está el documento que la cuenta oficial de la Copa de Primera diga, señores, 5 cambios ya está totalmente homologado? Entonces falta también un poco de comunicación. Y lo otro que decía con el tema de la bolsa de minutos. Pero yo creo que los equipos no tienen al no tener la obligación, yo creo que van a ir midiendo en qué partido quemar el minuto del juvenil. El tema son los juveniles, ¿verdad? No un solo juvenil No, claro, es un paquete de juveniles. No, acá no de un... pasa si el juvenil expulsado, no, es un paquete, claro. Claro, un paquete de juveniles. juveniles, no, en una bolsa. Así es. Lo que está preguntando es si un jugador expulsado puede... Otro ingresa por él y sigue computando. Claro que sigue computando. Eso sí, claro. Pero, a ver, supongamos que arranca ese juvenil, es echado. No le veo al técnico metiendo a otro juvenil. No, eso no, seguro que no. No, acá dice por el tema de las sanciones. Para el siguiente partido vos lo reemplazas. Queremos decir que no es un juvenil exclusivo, claro, sino la cantera y va a tener claro, pero eso lo fue anteriormente. O sea, no había un jugador designado. No es que, a ver, Fernandito Velar, que tiene edad para ser el juvenil de Cerro, y si Velar, que no suele destacarse por ser muy continuo, no, puede aparecer otro chico, estos Gavilán y compañía. Pregúntalo más al oyente, Dani, sí. Así como preguntamos nosotros acá si los 5 cambios eran obligatorios o no a la FIFA. Y lo que también hay que aclarar es que, capaz de decir yo quiero meter 2 juveniles a la vez, no es que te duplican la bolsa de minutos. Claro, no. Porque después yo puedo decir, espera, si tu espíritu es fogueemos a los chicos en un partido. A ver, la gran Chiqui contra Palmeira, donde metió a juvenil, le llenaban el cara. Digo, no, acá ya está, que entre Damián. Acá está bien, Dani, porque justamente preguntan una consulta: ¿qué pasa si un entrenador mete 2 jugadores de 19 años? ¿Suman por 2 los minutos? No es así. Y nos dijeron que no. Wilson, con Nito Vera se puede hablar. Nito Vera maneja bien el tema de... Está bien informado. Empezamos a matar el tema de los aires. Si apago uno, pero se prende el otro y es peor. No, todavía estaba bien sentado en Fabio, tranquilo, ahora me moví. Corazón que Bruno estuvo acá, mi 2 compañeros acá, le agarra, mano. Me tomó una garganta, le fundió. Yo comencé con vos fíjate que el mejor ejemplo de tranquilidad es Edgar, porque con 40 grados él tiene siempre su resguardo. No, y su resguardo porque... Pero por eso yo por matar esto, yo esa consulta me parecía más porque... Y podríamos hacer de vuelta por cualquier eventualidad, por cualquier situación. No el tema ese, sino que el tema que dice ahora Federico, el tema de los 2 juveniles en cancha por a eso, la par. Para mí... Habría que seguir haciendo. Para mí esa es... porque vos sabés cuál es el espíritu del reglamento.
Y qué mejor premio para un equipo. Supongamos que tiene trabaja tan bien que tiene 2 juveniles disponibles y vos le haces de arranque. Yo puedo decir, ¿por qué no me duplicás? Si yo te estoy teniendo. Pero allí es donde chocamos con la farsa del reglamento. ¿Se entiende? O sea, porque si yo soy un equipo que trabajo bien, mira que no es que tengo uno por obligación, tengo 2 y sabes que a los 2 le voy a hacer jugar y a ninguno le voy a cambiar rápido tácticamente. Entonces yo debería acumular doble. Es lo que yo es lo mismo, o sea, es la misma teoría que yo tengo con el tema de no, si el tipo entra y me toca Juan López y me agarra el VAR cada 5 o 6 minutos, contabilizarle. Si en esos 5 o 6 minutos que el chico no va a mamar lo que es fútbol de primera. Si es el momento así más dramático donde hay competencia de argelería, del equipo que defiende, el equipo que ataca. Por eso, yo creo que son preguntas que, según recuerdo, en enero se había evacuado con el tema de no hay un jugador fijo designado, no hay necesidad de que sea titular, no es que puedes duplicar o triplicar, porque repito, o si no hace la de Chiqui contra Palmeira, en un partido ya totalmente liquidado, le decía a todos los chicos, muchachos, entren, 4-5, y voy a empezar a elevar tu nivel de minuto tipo los videojuegos, ¿verdad? En un partido donde ya no hay ninguna importancia. Por eso yo creo que hablan le sacaron el tema de la obligación, pero le obligan a que complete una bolsa de minutos, no hay necesidad de que sea el mismo tipo, y mi único pero es el tema de los minutos reglamentarios. Al final del campeonato se claro. ¿Y cuál es la sanción para el equipo que no cumple? ¿Ya se sabe eso? Habían dicho que inclusive podía hacer descuento de puntos. Aquella vez era multa y yo dije, no, ¿cómo que multa? Y aquella vez, yo soy de la idea que ya debe haber deducción de puntos. Después habló Michel Sánchez dentro del proyecto y decía, y está también estipulado la posibilidad de que se le descuente puntos a ese equipo. Dijeron, claro, porque, a ver, y aquella vez puse el ejemplo de los 4 equipos que subieron a la primera. Vos sabés que hay $1.500.000 en juego. Y supongamos que la multa es, no sé, 30 salarios mínimos. Ponerle 70 palos, ¿verdad? Y así, ¿sabes qué? Yo te pago los 70 millones y con eso yo no voy a perder ese punto, ese partido contra mi rival directo. Debería ser deducción de puntos y además fuerte. Porque si no va a ser como que yo diga, ¿sabes qué? La quinta amarilla, yo puedo pagar una multa y que no sirva. Y le decimos a los oyentes que el promedio para el entrenador en 22 fechas es de 36 minutos. No, me recordaba Gerardo eso, ya habíamos hecho también el cálculo aquí con Bruno. En realidad, para asegurar 37 minutos por partido tiene que jugar el juvenil si querés llevarlo bien así tranquilamente. Ahora, si no lo hace jugar un partido, ya al siguiente tiene que jugar quizá un poco más o dentro te dije, Ameliano, Taco, Arreci, contra Cerro Olimpia, contra Cerro Olimpia Libertad, meto al juvenil y jugame todo el partido. Ahora, cuando me toque el rival directo, Dani Federico, los equipos que pelean por el promedio, al técnico que pelea el promedio para fin de año se le puede armar un despelote en cuanto a los minutos, ¿verdad? De la bolsa para los juveniles. Ahí tipo en la segunda rueda cuando cambian de técnico, en la famosa calecita o la rueda que suele decir Bruno, va a haber técnico que van a preguntar, presidente, ¿cómo está el tema de tu bolsa de minutos? No, ahí estamos bajo porque al que le echamos recién, nunca ponía. Entonces voy a pensar 2 veces, no, porque si yo te tengo que salvar de categoría y otra vez tengo que meterle, no 37, tengo que meter 67 por minuto, ese puede por ser partido, ese ya va a ser complicado. Bueno, queremos hablar con alguien porque Presidad para tocar la gente está con todo también haciendo especulaciones diferentes porque se presta, ¿verdad? ¿Qué pasa si aparece y va a tener la gente un Chino Godoy? Cuando yo Chino Godoy, un error administrativo. Claro. Error administrativo es no poner en el último partido todos los minutos. Te va a ganar el punto el equipo que necesita. No. Mitad de tabla, o quién te saca los puntos, o te sacan más los puntos. Deberían sacarte los puntos. Deberían, sí. Pero vamos a ver. No, claro, porque yo creo que esa es fácil. No. Esa es la idea. Porque ¿sabes lo que pasa, Federico? Al ser acumulativo, no hay un equipo específicamente perjudicado. O sea, no hay un Olimpia contra el Guaraní de Costa de los 6 extranjeros.
Porque allí vos tenés la regla clara, o sea, al meter a un sexto extranjero, el equipo que se ve perjudicado era Olimpia. Acá, vos decís, espera, ¿en qué momento con exactitud vas a saber que ese equipo no cumplió con la bolsa? Recién en la fecha 22. Claro, ¿y qué pasa en la O fecha? tenés que ser muy burro para que ya en la fecha 20 diga tipo Paraguay en la eliminatoria pasada. Este equipo a 5 fechas atrás ya Pero demostró que llegó. Imagínense, No, pero- claro, imagínense ustedes, no, una situación, termina la temporada, Como, como el monólogo. A mí termina el campeonato y te dicen, bueno, el tribunal va a fallar después del mundial si X equipo desciende porque no cumplió con la regla y hay que descontarle puntos. Eso va a definir el Consejo Ejecutivo a la vuelta de el Qatar. tribunal después va a decir, vamos a pedir los videos de todos los minutos que jugó y vamos a hacer el cronómetro. Sí, Sí, tiene puede 800. pasar eso. ¿Y vos, hay en otro país esta regla? Sí, hay país, ¿En dónde? creo que Ecuador, no sé si Ecuador. Chile, o sea, el tema de las bolsas existe. Pues ya Ecuador es modelo, hermano. No, existen, pero justamente, si vos me decís, ¿qué prefería entre la titularidad o la bolsa? Yo agarro bolsa. Yo voy nomás al tema de que al no haber un ejercicio, a ver, acá hubo partido donde Chamot y Costas, futboleros ellos, pero que en algún momento se nublaron y no tuvieron apoyo del asistente técnico. Fernando Ortiz. 3 extranjeros. Claro, metieron un cambio indebido y perdieron puntos. Voy al tema Y de... el Pepe Cardoso, estábamos recordando esta mañana, no ayer estábamos recordando el peligro de gol en la pausa. Al Pepe lo salva Freddy Vareiro y la Sí. preferencia. Sí, sí. Porque iba a meter también un extranjero. Freddy le dice no y la preferencia le dice Claro. ¡ah! Y uno ahí dice... paró el cambio. Claro, o sea, lo que Estamos voy hablando es... de gente No, por eso, de o sea, fútbol. por eso no es una cuestión de, no, pero qué ignorante. No, voy al tema de la lucidez. ¿Cuántas veces uno puede perder la misma por la adrenalina? Y por eso el rol del asistente técnico, además están muchísima gente ahí en el banco. Y hoy hasta poder tener el tema de, es más, aquel Guaraní Olimpia, siempre recordamos. Nuestro cronista, que era Nelson, él quien le dice, y nosotros ahí nos percatamos, y le cuenta a Gustavo Coste después, Daniel Garnero, tiene la cancha de Guaraní todo pegado, ahí, bueno, y todavía me acuerdo, entre Garnero y San Martín, empiezan a hacer el conteo, y cuando agarran 6, hacen el gesto, ya está este partido, ya terminó, y nosotros estábamos en el relato, por una cuestión profesional nada más, porque... Y contaban ustedes, porque eso no se vio en televisión, que se tomó la cabeza a Gustavo ahora. Que se quería morir. ¿Ah, que ya ves? Claro, Claro. es más, después No, no, él fue increíble. mete a un jugador paraguayo para sacar, creo que a Maná, para antes decir, oh, no, pero quedaron 5. O sea, es como, viste que cometiste el crimen después de decir, Y- voy a salir y tirar el Y después cuchillo. la recordada conferencia también, porque él decía, no, me asustaste, no, Romaña no es, no cuenta como extranjero, ¿recuerdan? Pero ese es ya el Pero periodo de negación. ya Viste, ese está, cuando ya. decís, no, pero voy nomás al tema de cuántos van a estar, porque ¿El los que... juvenil puede ser extranjero? No. No. Eso habían dicho que no. Y La pregunta que recordamos. hace la gente, claro. Pero mira que después que nos digan, lo que pasa es que queremos encontrar una voz. Y esta larga espera te da a saber que tampoco están muy compenetrados. Por eso, cuando Acá hablamos del fútbol preguntan, paraguayo. Si van a haber 5 cambios, ¿cuántos jugadores estarán en la banca de suplentes? Buenísima la pregunta. Deberían alargar y tener como ocurre con los torneos de FIFA, con Mebol, UEFA, 23. Y nadie quiere hablar de eso, che, porque Porque no necesitamos saben. una voz cantante. Si de la APF no publican. Pero ya es martes. Pero no, También por viajar al mundial y no se ha tenido reglamento del... Yo creo que ellos, ¿sabes qué, Federico? Hasta Sí. tienen más el itinerario de Qatar que de nuestro torneo. Y no lo digo con ninguna pizca de ironía. No, estoy En, diciendo- en serio te digo, seriamente, ¿no? Sí, sí. capaz tienen eso- el voucher de Qatar. Y cuando hablo de estas cosas, sí, uno, dejamos el tono, se vuelve irritable. Y cuando dicen, no digas duro porque te escuchan. Pero repito, no puede a 2 días con este tipo de especulación, porque no va a ser el que diga, no, pero ahí en la radio están hablando de pavadas, porque acá está, ¿y dónde está el documento No, oficial? claro, no, esos Fabio le reglamentos. pregunta a uno de los miembros del consejo, y ayer Federico informaba, le preguntaban a la FIFA lo que le preguntaron. Aclaratoria, Claro, o sea, textual. y allí decís, por eso no, y sí, no porque
Libertad contra Paranense, Cerro contra Palmeiras y Olimpia contra Goianiense. No, por este tipo de cosas lo que nuestro fútbol Claro, está ¿y así. ¿cuál es el problema de dar publicidad al reglamento clausura 2022 con las modificaciones? Arranquemos, Fabio, que ya es lo medio cachai que vos en el año dijiste una cosa. Sí, Y a los ¿qué 6 se meses no cambiaste? debe ser, porque si vos querés cambiar algo del consejo, tiene que ser unánime. Después que no, que unánime. Ahí Sol quiere hacer, no, metamos. Y acá estamos con esta cuestión. Yo sé que Cáceres, Garnero y Arce tienen más gimnasia, en menor medida lo de Troadio y compañía que estuvieron en Sudamericana. Pero los que nunca vivieron un régimen de 5 cambios, ¿cuán compenetrados están con las 3 ventanas? Por eso te ponía el ejemplo de si con 6 extranjeros tuvimos 3 quienes se mandaron una. Yo no sé si todos los técnicos no se van a confundir de meter un cambio, Sí, tenés que estar muy atento. un cuarto o el quinto, el cuando San ya no se Martín, puede hacer. El Paco Esteche, el Blas Cristaldo. Tendrán que estar muy atentos. Y anotar. Claro. Anotar porque nosotros mismos acá que estamos en la comodidad. Yo generalmente no llevo la cuenta, me recuesto en Dani. Sí. Yo la más cómoda. ¿Verdad? Pero Dani es que lleva la cuenta. Sí, pero- Y que estamos más tranquilos, imagínate, estamos más tranquilos y a veces parece el segundo, el entretiempo. Es más. Entonces te tendrán que llevar ellos bien concentrados, o un tercero, no sé, de arriba, que esté más tranquilo, porque se te puede pasar tranquilamente ante la falta de hábito. Ustedes 3 partidos en una semana. Imagínate a full ahí trabajando. Yo creo que Se te puede hoy, o pasar. sea, hoy en día el técnico de primera que está escuchando le va a decir a ese asistente o le va a decir a un segundo asistente, porque hoy hasta los dispositivos electrónicos vos podés tener en el banco, o sea, ya es inadmisible eso que no se me pasó. O sea, si a vos se te pasa algo que el periodista, el hincha, el televidente o hasta el jugador como Zorro en ese momento, no te puede. Antes vos decías, no, pero a mí no me dejan tener celular. Vos ahora ves que tienen su tablet, que tienen acá y bueno, que te manden el WhatsApp, profe, esto. Es más, la vez pasada con Benro decimos, y Benro me volvió a preguntar, Dani, el tema del el entretiempo no cuenta. Porque hay, y cuando en el Olimpia Goianiense, No, porque hay un partido, ¿cuál fue? El de Olimpia Goianiense, que seleccionan 2 jugadores. ¿verdad? en 2 momentos diferentes. Claro, imagínate lo que hubiera sido la finalísima Cerro Libertad, que seleccionan 4 jugadores en el primer tiempo, ¿no? Claro. ¿Verdad? Lo que hubiera sido para los técnicos estar cuál ventana, si ya está esto. Ya, o sea, fíjate que me parece muy aplicable lo de aquel Libertad Cerro. En el Olimpia Goianiense, cuando se producen las lesiones de Tito Torres y después unos 7-8 minutos la de Otálvaro, todos sabíamos que Julio tenía que hacer sí o sí un cambio en el entretiempo, pero no la típica, el equipo está horrible y que tiene que... No. ¿Por qué? Porque ya se habían quemado 2 de las 3 ventanas. Tenía que aprovechar La del entretiempo no cuenta. Entonces vos tenés que hacer 1 o 2 en la del entretiempo para después ver cuánto me funcionó para que en el segundo tiempo en algún momento utilice la última ventana. Porque si yo no hacía eso, iba a tener solamente un momento para hacer hasta 3 cambios. Y eso es muy arriesgado. O jugás tan mal como River contra la última fecha del torneo local, donde metió 4 cambios en el entretiempo Gallardo. El ejemplo que ponía Federico, Libertad Cerro, tuvimos 4 cambios en 4 momentos diferentes. Entonces, Arce y Garnero sabían que tenían realísticamente, para decirlo de alguna forma, o sea, en la realidad 2 momentos para cambiar, entretiempo y en algún momento del segundo tiempo. Todos los técnicos quieren llegar con una ventana para los últimos 15 minutos, toditos. Y es lógico, desde la estrategia vos sabés que los últimos 15 minutos dependiendo de varios factores. Y si vos no manejas eso, vos decís, porque no va a faltar el hincha que dice, ¿cómo tuviste 5 cambios y no metiste? Y no va a querer decir, lo que pasa es que yo ya quemé en mi ventana y no me percaté, ¿verdad? No, Hay hay una cosa que quiero decir porque vamos a comenzar con Edgar. Está bien haciendo el repaso porque mucha gente no sabe, nosotros no sabemos. Queremos también lo oficial. No va a ser más lío para los árbitros porque los árbitros van a omitir esto, ¿se entiende? El cuarto árbitro, Juan López, Pobrecito. no va a tener problema con porque él no le va a avisar al técnico, no, esta ventana, vos cometiste el error y cometiste el error, ¿verdad? No es que el árbitro te va a prevenir, o sea, no es un problema más para el árbitro, porque realmente en el fragor de la lucha puede ser un problema, ¿no? Cuarta ventana, ¿Alguna que vez diga, no pasó? puede entrar, Sí. pero
Acá el error está hecho y atajaste después. Yo creo que eso, como dice Fabio, es más bien de la voluntad del cuarto árbitro. Pero vos decís que está... No. Es lo mío que te diga, está metiendo... Claro, que pero yo... 5 extranjeros, estaría mal. Claro, o sea, a lo que voy, Federico, Pero es que los primeros tiempos, perdón, Dani, los primeros tiempos a Crespo una vez no lo frenaron en un partido contra Olimpia, creo que fue, cuando dirigía Defensa y Justicia. Él quería, cuando empezó este tema de los 5 cambios, él quería hacer un cambio más y le frenaron desde el banco y él se enojó. Pero en el banco. en el banco. Sí, lo que en el dice, banco. Pero él se enojó con el cuarto. Yo creo que el cuarto Sí, árbitro pero se enojó con el cuarto. Claro, pero lo que digo es que y está bueno lo que plantea Federico, porque el cuarto árbitro no es que está obligado, Ahí está. pero, o sea, uno pregunta, espera, y ahí es donde uno entra, pero si él le quiere avisar, si él está tan lúcido y se percata, ¿Está bien o no? ¿está bien o el árbitro Por dice? eso digo. Porque a lo que voy es, yo no creo que el cuarto árbitro de aquel Guaraní Olimpia haya tenido la lucidez Claro. que nosotros así veíamos, pero Tampoco yo creo que si sabía le hubiera avisado. claro, pero a ver, A no ser que... Por eso. Que una empatía, le diga, profe, ¿verdad? por eso Podría está. ser escándalo. Pero yo creo que para evitar es como que a los árbitros le digan, muchachos, ustedes dedíquense a levantar nomás porque el día Por que a eso. uno le avise y al otro no, ahí se arma, ¿verdad? Y ahí ya van a hacer tipo, le van a buscar qué cumpleaños festejo, con qué camiseta, qué torta, qué color de torta Totalmente, tenía. no. O sea, Paciente, a Berizzo le pasó contra Venezuela. Balbuena ingresó en una cuarta ventana de cambios. No, esa vez entraron como 5 centrales por ahí en la última. Esa es otra, hay que aclarar, porque vos sabes que mucha gente, y a mí también... y yo- Corrijo fue contra Chile, dice acá el... mu- ¿A dónde fue? ¿En Santiago? No. Creo que no pudo hacer un último cambio también. Eso sí. Berizzo. Ah, y sabes cuando él dijo Venezuela, esa vez yo me acuerdo que inclusive, porque viste que hoy mucha gente también se apoya en las aplicaciones, y las aplicaciones muchas veces tienen un algoritmo más automático, entiéndase, cuando llega el cronómetro a 60 segundos, pasa el siguiente minuto, lógico, ¿verdad? Entonces, supongamos que yo soy el técnico, y yo mando a la cancha a Fabio y a Federico, y están los dos esperando. Se va la pelota. Entra primero Fabio, pero Fabio entró en el minuto 66. Y después entra Federico, que entra en el minuto 67. Vos me dirás, no, que cambio de 60 segundos. No. Capaz Fabio entró en el minuto 65-58 y Federico entró en el 66-05. Es comprensible, ¿no? Una ventana de 13 segundos, 10 segundos. Eso para la aplicación es minutos 66 y 67 respectivamente. Entonces te aparece en 2 minutos diferentes. Entonces el hincha que capaz no sigue el partido ve y dice, espera, acá hizo un cambio en la ventana 2 y otro cambio en la ventana 3. No, se hizo en la misma ventana porque no hubo reanudación de juego. Entonces es la misma ventana. Claro. Como también, eso sí, por ejemplo, se pidió aclaratoria y la FIFA y la International Board dijeron, yo no me puedo subir en la ventana del rival. ¿Se entiende? O sea, supongamos que cuando yo hago este doble cambio, el técnico rival dice, ay, lo están haciendo. Yo quiero meter el mío y no me van a computar a mí. No, a vos se te computa. Tu ventana es tu ventana Claro, y el del otro. no es diferente. importa, es que hay una pausa larga y metemos, no, si metes 5 cambios de un equipo es una ventana. Ahora, si metiste 1 y 1 es una ventana para cada uno. Claro, todo consigue en Paraguay y Venezuela, sí. Por eso, Había en sido ese lo que partido se estaba vio eso. hablando Dani, sí. Creo que Pica Lucena fue uno de los... Yo creo que aquella vez se generó esa polémica y Sí. después revisando no hubo una reanudación. Fue una ventana muy larga. Porque estaba caído, que salía, teníamos que hacer tiempo. Sí, y entraron esas como cosas. 3 centrales. Ese partido que Sí. metimos... Ángel Roda, nuestro europeísimo, nos dice, ¿te acuerdas cuando sobrepasó el límite de extranjero una vez en el Real Madrid Valdano? Sí. Qué papelón. Y hace poco también otro técnico en Valencia, creo, ¿verdad? También un En técnico Copa del Rey fue importante. también, Había pasado. El ruso. Se me fue el zurdo. Sí, Un y técnico que, importante. claro, que creo que... Cherisev, Cherisev. gracias. Esta es la gente de WhatsApp que, no sé, está acorde, aporta. Vos sabés que hasta ahora no vi nada ofensivo. Lo único que alguien me preguntó me dijo,
Federico, decime por favor, ¿estoy o no estoy bloqueado? Y al leerle, quiere decir que no está bloqueado. Después dice otro, Ariel de Sepulturero pasó al... No, voy a leer. Vamos a hacer otros equipos. Se busca dirigente que nos explique, pero ya con la palabra oficial. Bolsa de minutos, no me gusta decir bolsa de minutos, me parece bolsa de trabajo, bolsa de basura. Minutos acumulados. Y también el tema de los 5 cambios, las ventanas y después otras cosas. ¿Cuál es la multa? ¿Verdad? 5 cambios, imagino de ser pérdida de puntos en el partido directo. Bolsa de valores, no. Recuento de minutos debe ser al final alguna multa. Hay que ver. Salvo que te salgan que el tema de las ventanas, que se viola una ventana o se acumula una ventana más en exceso, te digan error administrativo. Acá está Dani textualmente, que suele pasar. Dani me puede enviar saludos, soy su ídolo. Ahí. Suele pasar. Ever Aranda. Se equivocó, no, suele pasar. Mira, saluda. Ever se llama. Está con el chiquito, el ídolo de Dani. Bien, saludos a Ever. Realmente una vergüenza que a 2 días del inicio del torneo no esté escrito claramente. Ni en el esa informalidad. Federico, yo nunca gano nada en el quinto de roca. No. Van a ver quién sos. Gustavo, y meterle a Gustavo a participar. Mira que mucha gente gana, Son lindos premios. ¿Cuántos equipos clasifican en el Mundial Femenino? ¿O para el Mundial? Son 3, creo, de Sudamérica, Los dos primeros equipos de cada grupo van a semifinales. Sí. Y los terceros juegan por el quinto puesto, pero... No es 2.5. No, 2.5. Puede Sí, ser. y 1.5 para los Juegos, para París. Por eso es que disputan y ese quinto lugar. El tema del quinto sexto para los Panamericanos. Correcto. 3 y 2 al repechaje, dice. Acá. 3 directos, 2 al repechaje. Mira bien. Qué bien para el Mundial. Vamos a estar con el 12:31. Ayer anunciábamos, y hoy ya con más fuente porque Wilson hizo la conexión. Ayer decíamos Olveira podía tener algo de México. Sí, tiene algo de México, Gastón Olveira. Por eso estaba lo de Aguilar, que ayer estábamos hablando. Ayer era más deducción que nada. Hoy hay información porque Wilson le preguntó al propio arquero, le dijo que sí, pero que ahora está enfocado en Olimpia. Está así el punto, pero hay una oferta, un sondeo ya de México para el arquero Gastón Olveira. ¿Cómo te va a llegar? Bien, Federico, saludo Dani. ¿Cómo estás, Fabio, garganta? ¿Bien? Sí, Adelante, súper. vamos. Vení a Bristol y aprovecha las mega ofertas por aniversario en televisores. Además, triplicas tus chances para ganar 1.000 millones en premios. Escucha esta super oferta. TV Win de 32 pulgadas HD. Precio normal. 18 cuotas de 191.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 99.000. Llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales. También podés escribirnos al 0991 670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Campaña, ya sabes, Bucalex. Garganta irritada o tos seca, ya sabes, Bucalex. Menta, cherry, miel, eucalipto, ahora con nueva imagen y la calidad que ya sabes, Bucalex. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Un producto de Laboratorios EMPA, División de Confarsa ECA. Este mes del amigo, asegúrate con un amigo de verdad, de la mano de Atalaya S.A. de Seguros. Pasa una super noche en el restaurante Pizza Hut. Con tu póliza nueva, auto, casa o negocio, llévate un voucher de obsequio. Tenés tiempo hasta el 31 de julio. Atalaya S.A. de Seguros Generales a tu lado en todo momento. Teléfono 021-492-811. Celular 097-440-2020. El Shopping Mariscal te invita a la colonia de vacaciones del 13 al 24 de julio. Te esperamos de 10 a 20 horas en la pasarela del segundo piso.
con varias actividades para los más pequeños de la casa, acceso libre y gratuito. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. El poderoso antigripal Gripsil día y noche. Alivia los síntomas de la gripe como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsil. Gripsil día y noche es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Quinfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. 12 con 34 minutos. Espectacular programa de Dani. En breve llegan. No, tranquilo. ¿Cuál es la mejor sub-19 de Olimpia? Lo va a decir Johnny. Vamos a darle a Johnny. El chico Alfonso. A Johnny, a Juanma. Que también den su equipo. No el que piensan. Acá Darío que se jueguen también. 3 van al mundial y hay 2 repechajes: campeón y subcampeón a París, tercero, cuarto y quinto en los Panamericanos. Por eso el tema de clasificación, si es tercero, no va a los gordos, pero va por eso es que dividen. Los 2 primeros de cada grupo van a las semifinales y los terceros de cada grupo juegan por ese quinto puesto. Claro, porque Paraguay le queda Bolivia y Ecuador, que es el más factible, y Ecuador que le ganó 6-1 a Bolivia. Ecuador es fuerte. Ecuador debe ganar bien, ¿no? Son las chicas independientes de Valle. O sea que llegan a ir al mundial o a los juegos. Le van a dar un salto y una visibilidad al fútbol femenino. Léeme, por favor, dice. Después voy a hablar con el ingeniero Vera. A ver. ¿Qué sub-19 tiene más chance de jugar en los 4 grandes? Vamos a estar hablando. Hola, Federico, yo soy tu ídolo. ¿Qué pasó con Bruno? No, Bruno está de descanso con la voz. Estamos todos con el tema. El único que aguanta es Edgar. Sí. Y después, no, Ariel, que le está haciendo un tratamiento intensivo, bastante importante también. Es que a Ariel le tocaron 2 partidos limpios. Uno le tocó 6-1, luego terminó uno, ¿verdad? Con Resistencia. Y después otros 3 goles ya en el primer tiempo ahí. Fue el efecto de aquel gol de Patiño contra River. Y 9 goles. Veníamos la semana pasada una gran emoción, gran gol de Roque para lo que significaba ese momento de libertad. Ese gol, claro. Ese gol fue muy fuerte también y eso tuvo fue su, ya lo que su toque. Y mira lo que fue la semana. Ese fue el único gol que se gritó. Sí, no pedí. Porque después fue Palmeira y Goianiense. Pero después recibió acusaciones porque los 3 partidos que hizo. No. ¿Pero es cierto, recibió? Sí, claro, no, pobre Ariel. Pero sí que Ariel mucha fuerza para el retorno, hermano. Lo de Roque fue espectacular porque fue un golazo y entonces le dio esa gran. El ingeniero Vera, ¿qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Federico, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo, con la gran audiencia y con los compañeros ahí de la mesa. ¿Cuál es el gol que más gritaste de Tacuarí, ingeniero? ¿Aquel contra Libertad de Mazacote? ¿Alguno para el ascenso? Raúl Román un día le eliminó a Olimpia, me acuerdo, 2003. La tajada de Centurión en el Montevideo. ¿Te acuerdas cuando en Montevideo le eliminaron a Danubio por penales? Sí, con penales, con gol del Ancho, el último penal del Ancho. Grande. Y varios goles, hay varios goles. Los goles del Ancho a tiro libre también, ¿te acuerdas? Sí. Y una vez vos fuiste uno de los pocos dirigentes que tuve que pagar aquella multa que no podía concurrir al estadio, ¿de verdad? ¿Te acuerdas que me vendían un partido con razón? No podía. Es lo mismo entre, ¿te acuerdas? Te dije, me metí de Mau y lo mismo entre. Me acuerdo que ni un dirigente parece que después me cumplió. Y el único fue que no se podía acercar a la cancha. Ni te lo hubiera. Ingeniero, estamos acá con Daniel, con Fabio. Ya queriendo oficializar el tema, porque nos pregunta mucho la gente, el tema del reglamento de los 2 puntos específicos, los 5 cambios y el tema de la sub-19, y generalmente nos envían una gacetilla siempre, ¿verdad? Con el tema reglamentario, y ahora nos está apareciendo. Eso ya es oficial, y nos gustaría si nos puede explicar, por favor, el tema de los 5 cambios, cómo se da. Sí, Federico, ambos puntos ya fueron aprobados en reunión divisional y también por el Consejo Ejecutivo, ¿verdad? El tema de la sub-19, ustedes ya saben, la modalidad son 800 minutos que tienen que jugar el sub-19. Hay algunas consultas que se hicieron referente a ese punto. En el caso, por ejemplo, de que se tengan 2 sub-19, si era posible sumar la cantidad de minutos de ambos, y la respuesta fue que no, de que el que tiene mayor cantidad de minutos que se utiliza. Sí se puede hacer lo siguiente: se tiene en campo un sub-19 e ingresa por cambio otro sub-19, entonces se suman ambos minutos. Es el único caso donde se puedan
sumaron los minutos. Otro tema que también se habló era, normalmente los partidos no van hasta 90, no van hasta 95. Si esos 5 complementarios también se suman, si hay un sub-19. Y la respuesta era que no, porque si se dan 5 minutos fueron porque no se jugaron esos minutos, entonces se adicionan. Una consulta así muy puntuales al respecto, hay una multa de 200 millones de guaraníes y la pérdida de 3 puntos en caso de que no se consigan los 800 minutos por hora. Y en el caso al final del torneo, entonces, la pérdida de 3 puntos y 200 millones de guaraníes. Buen castigo. Sí. O sea, el promedio daría unos 32, 33 minutos que tendría que jugar un sub-19 para completar los 800 minutos, pensando en los 22 partidos, ¿verdad? Y bueno, eso del sub-19. En referente a los 5 cambios ya fue autorizado, pero la cantidad de jugadores suplentes van a ser 18, no como se utiliza en la Copa, que son más jugadores, ¿verdad? Porque eso realmente va a tener un costo económico importante para los clubes, entonces se autorizó 18 jugadores en banca suplente y 5 cambios, y las pantallas de cambio o las ventanas de cambio son las mismas que se tienen como en la Copa Libertadores. Ahora, lo que sí se hizo una consulta, pero es una mera consulta nada más, era de que si era exigencia en los 5 cambios o si era hasta 5 cambios, poder usar 2, 3, 4, 5 cambios, ¿verdad? Que creo que ya fue respondido y va a ser así como normalmente se hace, que hasta 5 cambios se puedan hacer. Ingeniero, y en el caso que haya algún equipo que no cumpla con las 3 ventanas, exceptuando el entretiempo, ¿cuál sería el castigo? No, eso está libre, Dani, en el sentido de que, o sea, si vos no cumplís las 3 ventanas, es porque no querés usar los cambios, ¿verdad? No, que haya hecho un cuarto o un quinto cambio en una cuarta ventana inhabilitada. Ah, ya. Bueno, pero eso yo creo que no le van a luego habilitar a los veedores. Vos sabés que nos preguntábamos eso, porque, a ver, en teoría, el tema del sexto extranjero, en esa época donde había límite, también, pero se hizo. Y acá nos preguntábamos que no era obligación ni del veedor ni del cuarto árbitro saber. Vos decís que acá el veedor sí o sí le va a impedir para que haya una cuarta ventana. Es una percepción mía, Dani. Realmente eso no hicimos una consulta muy puntual, así como yo creo que deberían hacer, porque me parece que también es exponer a algún veedor, a algún cuarto árbitro, porque decíamos, ¿qué pasa si el cuarto árbitro está lúcido y en alguna dice, no, profe, vos no puedes hacer este cambio? Y en la otra y acá decíamos, le van a sacar la torta de cumpleaños, de qué color era entonces es responsabilidad de los cuerpos técnicos saber esto, y por eso te preguntaba si también está estipulado el tema de la sanción, si es que hay una cuarta ventana irregular. Debería de mirar un poco, Dani, sí, yo creo que sí. Dentro del reglamento general de competiciones, creo que debe estar, pero tendríamos que revisarlo. Pero en líneas generales son eso los puntos que van a ser tenidos en cuenta sobre el sub-19 y los 5 cambios. Bueno, creo que ya está aclarado el tema. Ahora, con respecto a Tacuary, podemos hablar un poquito, ingeniero. Fabio te saluda. El tema de los juveniles de Olimpia, ¿cuántos van a llevar a Tacuary? Hola, Fabio, ¿cómo estás? Realmente, ayer en la reunión donde participó Regis con el presidente de Olimpia y estuvo también nuestro presidente Jorge, en principio eran 3 sub-19 y 3 de 20 años, 20, 21 años, 6 en total. Pero creo que hay tengo entendido, Iván recién me informó de que hay una decepción. Hay uno que creo que se queda otra vez en Olimpia o se va a jugar a otro lado, lateral izquierdo, Argüello. Argüello. Sí. ¿Él no va a Tacuary entonces? No, él no va a Tacuary. Pero va, a ver si se acuerdan todos los nombres. Está Vargas, está Colmán, son 5 jugadores en total, ¿verdad? Que te estoy hablando. Elías Ayala es uno de ellos. Ayala, sí, el centro delantero que justamente votó contra nosotros. Y después son ya los sub-19 con quien queremos contar, ¿verdad? Nosotros hoy practicamos la tarde justamente para que ellos se presenten y ya puedan participar de la práctica, ¿verdad? Porque ya tenemos que preparar el sub-19 que el viernes ya tenemos el partido, ¿verdad? También se dio la vuelta de Gustavo Aguilar al Club Tacuary hoy.
se cerró, se finiquitó su incorporación. Él jugó el año pasado con nosotros intermedio, hizo 22 goles, fue nuestro goleador. En el primer semestre estuvo en Libertad y ahora vuelve a Tacuarí para jugar con nosotros. Está Ortega también, Jorge Ortega, vuelve a su casa. Está Valdecir, el brasilero que jugó un tiempo en Luque. Y está en vista otro brasilero, un volante central que estaría llegando entre hoy o mañana. Está entonces. Justamente hablaba hace poco de Aguilar, Federico, que te contaban que entraba en la lista de viajeros también en Libertad. Sí, se venía codeando con los experimentados y ya jugó minutos también. Y ahora vuelve a Tacuero y ya estuvo en Tacuero y entonces ahora va a jugar en primera con el equipo. Bueno, y este chico que era Libertad, no me acuerdo el apellido, Fernández, creo. Marcelo. Había uno de Libertad que es delantero que era muy bueno. Sí, ellos continúan. Continúa Marcelo Fernández, continúa Lucas Sanabria y continúa Néstor Jiménez. El que sí no continúa es Elvio Vera, el que hizo el segundo gol contra Cerro, que se fue a 12 de octubre de Itagua. Ingeniero, un gusto hablar nuevamente con vos, que tengan buen torneo. Un gran abrazo, Federico. Nito Vera, vicepresidente de Tacuarí. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos Upisa siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos Upisa, juega con todo. Enamórate de la economía, durabilidad y comodidad de las motos Taiga. Recorre caminos sin dificultades y con estilo. Anda confiado con la garantía de 15.000 kilómetros que solo Taiga te puede ofrecer. Acércate a tu sucursal Inverfin en todo el país y encontrá la Taiga que estás buscando. Adquirilas en cuotas desde 275.000 guaraníes. Seguinos en @motostaiga y @Inverfin. Taiga te lleva a donde quieres llegar. Encontralas en Inverfin. El televisor Kobe ofrece una excelente definición de imagen y mayor conectividad. Encontralo en Electroban en 12 cuotas de tan solo 140.000 guaraníes, pidiendo al 0982 60 2020. Apúrate que la promo es limitada. Visítanos en nuestras redes sociales @Electroban en Facebook y Electroban PY en Instagram para enterarte de nuestras promociones. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas, degustaciones de bocaditos y tragos, sorteos de 2 millones en créditos, shows y DJs en vivo, promos de cervezas en lata, botellitas y chops, daiquiri de piña y ferrete. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, Casi San Martín. Relájate en este mes de julio y DESA te da hasta el 100% de descuento en intereses de tus cuotas, bases y condiciones en www.idesa.com.py o al 0972 413 100. IDESA, máximo respaldo sin inversión. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir. Grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la App Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llámanos o whatsappeanos al 218 8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Que se aclaró en el caso del tema del minuto reglamentario, y va a facilitar para el conteo. O sea, le decimos a la gente, y siempre utilizo el partido que tuvo una definición de locura. O sea, ese partido no duró 112 o 113, duró 90 minutos. Entonces, si vos metés a un juvenil cuando falten 5 minutos, o sea, si lo metés a los 40 del segundo tiempo, aunque ese partido dure... Pite quien pite. Pite Juan López, pite... O que haya VAR. Es más, ¿sabes qué? Inclusive, Fabio, por ejemplo, el famoso partido de Peñarol Colón, que se jugaba a la par de Cerro Olimpia. Claro. Viste que hubo un incidente grave ahí con la barra de Peñarol y la barra de Colón. Y ese partido creo que terminó casi 30 minutos después del triunfo de Olimpia 1-0 contra Cerro. Y es más, dijimos para los conspiranoicos
del tema de lo de Aquino y Gastón Olveira, que en ese momento todavía Peñarol no había marcado. O sea, en ese preciso momento, si metía Claudio y Gastón no atajaba, igual Olimpia se iba a la Sudamericana. Repito, para los que decían, no, que esto, que lo otro. Pero lo que voy es que ese partido tuvo, creo que 30 minutos de adición. Pero técnicamente no es que se jugaron 120 minutos. O sea, si ese partido lo aplicas a nuestro torneo, el juvenil hubiera jugado 5 minutos nomás. Claro. O sea, esto hay que decirle también, ¿sabes qué? A los clubes, para que digan, no, pero mi juvenil, ese partido Claro. duró hasta el minuto 60, hasta el minuto 49. No te vale. Claro, otro ejemplo también para los técnicos sería, por ejemplo, proyectan y dicen, voy a hacer jugar a mi juvenil, a mi sub-19, a los 15 del segundo tiempo, porque con los descuentos puedo llegar al promedio de 35 o 36. No, si ingresa a los 15, se computa hasta los 90, va a jugar solamente 30 minutos. No importa cuánto adicione el árbitro del partido. Se va a computar 30 minutos de jugado de ese sub-19 si ingresa a los 15 del segundo tiempo. No se va a tener en cuenta Y por los eso- minutos de adición. Y lo otro que nos aclaraba el ingeniero, fíjate, por eso te decía que el famoso se ve la trampa o cuando es una imposición. Si yo tengo a dos buenos juveniles, o sea, terminará siendo un castigo que yo los meta a los dos de titular. Me conviene más desde el cumplimiento del reglamento que meta a uno al inicio y que cuando se canse ese, le meta al otro por él para así tener el efecto duplicado. O sea, si yo meto a dos buenos, porque entiendo que son buenos y no van a jugar por el reglamento, a Fabio y a Federico, que son sub-19, no me conviene a mí como técnico. Porque al ser chico, digo, no tienen carrocería para jugar 90 minutos. Capaz tienen para 45. Entonces, si yo los meto a los dos para el primer tiempo y los saco a los dos para la segunda etapa, metiendo a dos Computas uno. jugadores mayores, computa solamente 45 minutos. Lo que tendría que hacer es, meto solamente a Fabio de titular y en el segundo tiempo reemplazo a Fabio para meter a Federico y allí voy a computar 90. 45 más todo el segundo tiempo, ¿verdad? O sea, que serían 90 o hasta que aguante. Fíjate que desde el espíritu vos tendrías que decir, no, vos, qué bien trabajás vos, que metiste a dos del arranque. No, acá el tema de ir computando. Pero me parece que Cholus, y especialmente el tema reglamentario, el tema del cronómetro. Porque es algo que reglamentariamente este es un deporte que consiste en 2 tiempos, cada tiempo tiene 45 minutos. Por eso también, desde hace unos años, cambiaron la forma de cronometrar. Creo que algunos todavía siguen con el viejo esquema, pero el segundo tiempo, no es que ponen 7 del segundo tiempo, ponen ya de tiempo corrido 52. Entonces, vas a decir, espera, pero ese gol del primer tiempo fue a los 47, no, fue a los 45 más 2. O sea, si quieres ser muy detallista desde el reglamento, y bueno, para esta clausura van a tener que ser detallistas, como también el ingeniero dijo, vamos a preguntar bien nomás ese tema del veedor o del cuarto árbitro, por lo que justamente acá estábamos debatiendo. Los descuentos reales están en Farmacia Catedral. Aprovecha todos los miércoles los descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas, en todas las sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 y te lo llevamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera, 1010. Sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Si querés dinero al instante y en efectivo, ven a Casa Rosada.
tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contáctanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Te invitamos a visitar nuestro stand en la Expo Mariano del 9 al 24 de julio, con un ambiente renovado, entretenido y sobre todo con cosas ricas. Pechugón, a todos les gusta. Bueno, ya estamos con el tema de los minutos acumulados, de los 5 cambios. Pelistri, el gol que hizo el 4 de United, ese no era que jugó acá. Sí, es Lo el, puso Peñarol es el gran pollo de Diego Alonso. Diego Alonso, ¿verdad? Sí, lo puso como extremo por De derecha. acuerdo, Pelistri. Para mí, porque después el resto es de la camada del maestro. Pero Alonso dijo, este juega, los propios uruguayos dijeron, ¿quién? Este es el lateral derecho que trajo de Barcelona. Claro, Araujo, Que no pero andaba mucho. sí, pero era dentro de todo un cosa. Este Pelistri era Tapado. totalmente tapado, lo pusieron. Por eso Paraguay en los primeros minutos, cuando Araujo es amonestado por esa falta contra el Mirón, y o sea ese Hizo buen sector, partido en esa zona. sí, ese sector estaba bueno, porque el famoso los primeros minutos les costó a Araujo y especialmente a Pelistri, que después no me estoy acordando contra quién, porque ese es el combo donde ellos primero vienen a Asunción y luego rematan en el Centenario. Creo que hace un gol, no sé si fue en Pero en Venezuela Bolivia, o tenía un pero- factible. e hizo un golazo. Y ahí era como que, Alonso es un genio. Claro, Mirá, pero acá no pobre. anduvo bien. Claro, viste que todo técnico quiere ahí su El tapado nuevo, para sí. decir, mirá. Y acá, bueno, acá inclusive decíamos, nosotros tenemos tan poco que venga quien venga, siempre es la misma lista y cada vez se aferran más los históricos, ¿verdad? 12:56 está Juanma. ¿Qué tal, Juanma? Bien, Fede, ¿cómo estás? Saludos para todos. Da tu equipo, Juanma, de Cerro, que pondrías vos. Yo lo pondría Jam, Sí. Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Alan Rodríguez. Yo Sí. lo tiraría por la derecha a Fernando Velar para que arranque ya el sub-19 allí, mira no haya vos. muchas dudas. Después Piri Mota con Ángel Cardoso Lucena y por izquierda allí me va a faltar. Mira que Brian Zamudio en Toluca jugó mucho partido. Olvídate que aquí no está suspendido. Vamos al equipo. Un equipo genuino, ¿verdad? Claro. No- Al equipo sin restricción. Claro. ¿Juega Zamudio o juega Aquino ahí? Entonces por ahí, a ver, si en suspensión hay aquí no. ¿Y adelante? Y adelante sí, ahí Brian Zamudio jugó muy bien y allí Marcelo Moreno Martín hizo Alfio Oviedo. No, te da 11 nomás. Donde juega por Moreno Martín. ¿Y vos, Fabio, de Cerro? Te vamos a dar Olimpia y Libertad. Sí, y Antes de Fabio, además de Fernandito Velar, ¿quiénes son los otros sub-19 que tiene Cerro? Buena pregunta. El otro allí en el siguiente en cuanto al orden es Juan José Jiménez. El muchachito Pengüe, que ¿verdad? Le dice. que jugaba para el gol contra Tacuarí. ¿Cuál era su apodo? Pengüe. Pengüe, sí señor. Sí. Pengüe, 19 años. No, espera, Ahí 19 está o 18. Velar porque él tiene 18. No, por eso, 19 o 18. No, Ovelar tiene 18 y Pengüe tiene 19. No, entonces Jiménez no entra. Ven, bueno, ¿cómo se tiene ese sub? Voy a confirmar. No, ya venía a parar la por cancha acá, eso, Juanma, la pucha. Que vamos a hacer un ejercicio simple y me viniste ya reglamentariamente a complicar el tema. año 2003, Por ¿o no? 1.93 va a poner. ¿O no? No, y no debería si es sub. Claro. Como si hizo categoría de 2003, ya cumplí 19 este año. El 1 de junio cumplió 19 años. Entonces no. Categoría 2003. No, pero olvídate de la fecha, tiene que ser categoría. Tiene que ser 2003. categoría 2004 para abajo. La categoría de No, Fernandito, el de Julio Enciso. Están viendo ese tema, porque a él lo consideran sub-19. Y bueno, viste, por eso decimos, no, cuando uno habla de la APF no es algo etéreo, la APF es el conjunto de los clubes. Pues si vos me decís,
Pues lo único que falta, no le pusimos a él porque cumplió, y viste que la palabra sub significa debajo de, menor de, ¿verdad? Ahora sí me decís, no, acá tenemos una interpretación de la, ¿cómo es? De la Real Academia, que sub es igual y uno de 19 puede ser sub 19. Más allá de que una falacia lingüística, yo me callaría ahora con el manejo de la asociación. Y bueno, Juanma, ¿en qué quedamos entonces? Perdón, Fede. ¿En qué quedamos? En la categoría 2003. Eso está confirmadísimo. Ahora voy a hacer la consulta para confirmar, ¿verdad? Si es que realmente lo cuentan a él o no. A mí hasta ayer me dijeron Acá que... Johnny ya está protestando, ya 19 ya no sirve. ¿En serio? A ver, Juanma, de todos estos chicos que jugaron en este tiempo, los Gavilán, Jiménez... Isaías. Sí, Isaías Gavilán. ¿Quién es categoría 2004? Te voy a confirmar. Isaías Emanuel Gavilán, categoría 2002. Él ya no está. No. Él ya no. Y Jiménez... ¿Cómo se llamaba 2003? el lateral derecho que entró una vez que me gustó a mí? Él sí es... Alan. Alan. Él tenía 17 por ahí. Sí, él tiene 17. Él Bueno, es categoría Alan 2005. Núñez. Alan Núñez, bueno, ahí está. Ese entonces Alan Núñez. es... Sí. Él también está como opción allí como lateral derecho en caso de que quiera recurrir a él. Claro, este no es tan dramático por el tema de que capaz lo meté y yo pensé, no se te computa eso, pero si a vos te dijeron, Juanma, que hasta ayer que alguien que es categoría 2003 va a ser el sub-19. No puede ser. No, ya. Por eso. Se fue rápido nuestra muestra, ¿y sí? No vamos a ganar así porque metió una duda, Juanma. Johnny puede meter también a Zárate si quiere. Sub-19 no ha cumplido 19 antes del inicio, y sí. En el Mundial Sub-20 juegan jugadores de hasta 20 cumplidos. No, es que por eso No, justamente por eso cortaron con el tema parece de la que fecha. ahí, voy a consultar para ver que específicamente, pero yo puedo consultar al lado del cerro, a ver si cuál es la especificación que tienen ellos con la categoría principalmente. Bueno, yo con respecto al Pero equipo... siempre era categoría. Yo todavía me acuerdo que cuando estaba en cuando Chiqui era técnico de Cerro, no ahora. Me acuerdo cuando él dijo, no, el mejor sub-20 que tiene cuando se iba a implementar esto lo tiene Olimpia, que es Derly González, que es categoría 94. O sea, siempre fue por categoría. Claro, aquella vez era sub-20, ¿verdad? Y después alguien le dijo, no, si queremos fortalecer la sub-20, tiene que tener 19 años, porque si vos le haces jugar a todo esto para el siguiente año, todos van a tener 21. Y por eso ahora se cambió la denominación. Vos sabés que me queda una duda porque recuerdo que cuando arrancó el año hablábamos de esto con varios dirigentes, presidentes de clubes y creo que fue el presidente de Ameliano que me había dicho qué categoría sería y 2003 me dijo 2003. Por eso es que a mí me genera otra vez una duda. No, por eso te digo, o sea, más allá de que lingüísticamente es una sí, contradicción, en el fútbol la aplican, porque fíjate que para las selecciones sub-20, por eso te decía, antes no se percataron de esa situación, por eso era el sub-20, y yo creo que pudieron haber colocado el sub-19 para que al año siguiente tengan la habilitación. ¿Y el año que viene ahí sudamericano? Debería haberse año, Sí. claro. Más allá de Ese todo es el tema. otro- Bueno, Juanma muy padre. No, ya está. No, yo no descarto lo que ellos manejan. No, sino claro. que- Averigua bien, Juanma, ¿sí? Y tercera categoría 2013. Aquí una persona que está escuchando, a quien le agradezco. Categoría 2003, reglamento sub-19 este año. Pengue entra. Todos los nacidos de 2003 para arriba. Ok. Y acaba de responder. Entonces, son los jugadores de 19 años. El sub-19 tiene más de 19 años. Pues repito, es... Solo que no debe cumplir 20 en el año. No debe cumplir 20 en el año. Ese sería el reglamento. No cumplir Pero 20 igual en el no, año. No voy a decir más sub-19. voy a decir- De 19 años no me voy a decir. El juvenil. Categoría 2003. El que juega por la,
Aunque no te gusta a vos, Federico, el que juega por la bolsa. A mí la bolsa me gusta. A mí no, la bolsa. Bueno, con respecto al equipo que daba Juanma, coincido con Jan en el arco, en la línea de 4 defensores. No sé si Alan va a tener consistencia, pero es el que está mejor considerado para Chiqui como lateral izquierdo, digo. Alan Rodríguez, Coyote. Y después el medio me parece, como Cerro tiene que ser protagonista, debe ir por el campeonato. A mí me parece que va a terminar jugando Brian de volante por derecha, con Piris Damota, con Carrascal. Para mí Carrascal va a ser titular. Va a perder terreno Lucena, Aquino por izquierda, Pachi y por rendimiento para mí Alfio Oviedo, sinceramente. Pachi con Alfio Oviedo. Creo que van a insistir con Moreno Martí, es lo más lógico. No, pero está bien. Pero vemos después el final de la historia, ¿verdad? Sí, claro, pero para mí Pachi, Alfio Oviedo. Yo también voy con el mismo, sí. No, yo pongo... Creo que Coyote ya tiene su tiempo cumplido, su bolsa de minutos cumplida. Jugó mucho más y no fue solucionado. Entonces yo te lo pongo arriba directamente. Sin ponerlo nervioso, porque un chico lo pone muy nervioso a los compañeros y a veces Arce porque está siempre cerca del banco. Pues el primer tiempo él está cerca del banco y él recibe todas las indicaciones de Arce y más el resto de los compañeros. Entonces, pero yo lo estabilizo arriba, el resto igual, Espino, Patiño, Pulpito. No, voy con Piri Damota y Pica Lucena, exceptuando el sub-19, sí. Me gusta Oviedo, Pachi, Aquino y... No, Zamudio, Pachi, Aquino y Oviedo. Ese sería mi equipo para arrancar en estos tiempos. ¿Se entiende? ¿Yo escuché mal o en el equipo de ustedes tres, Juanma, Fabio y Federico, no está Carrascal? No. No, en el mío está. En el mío está. ¿Por? Por Pica Lucena, para mí que pierde más terreno. Como Cerro tiene que ser protagonista. Pero imagínate lo que es la realidad de Cerro, ¿eh? De Federico. No, por eso Juan. yo quería hacer los equipos, porque sí. El único para ir va a tener menos duda es Olimpia, ¿verdad? Libertad, no sé, pero Cerro tiene que sí, pero si sigue así, reconstruir un par de cosas. Piri Damota para mí es titular, si sigue así como todo, como terminó. Sí, Piri Damota y para mí Carrascal, no pica. Si no estamos hablando de dos jugadores parecidos, cuando Cerro tiene que construir juego, juntarlo a Pachi, Aquino también. Entonces... Yo creo que, a ver, cuando se habla mucho de lo de Moreno Martins, yo creo que no considero que en algún momento Arce crea que puede ser un jugador diferente en el segundo tiempo. Porque si acá hablamos del tema de la lentitud o que no sintoniza lo que ocurre, yo creo que puede ser también una alternativa más que válida y que puede ser determinante en esos segundos tiempos. Yo creo que atrás no hay mucha duda. Yo sí creo que todavía no tiene la bolsa cumplida Coyote. Yo creo que Rivas retrocedió un montón de casilleros con la jugada aquella en Tuyucuá. Por eso me parece que hasta Varguita le ganó el puesto a Rivas. Yo creo que en ese ranking eterno de la búsqueda de quién reemplaza a Arzamendia, donde en algún momento uno era Rivas, uno era Vargas, uno era Coyote. Hoy Vargas fue el primero, ¿eh? Después pues Coyote no estaba. Sí. Después Coyote va a aparecer Rivas. Yo lo potencio a Rivas. Yo de una vez por todas. Yo por eso, Coyote y el resto de los tres me parece que sale de memoria. Yo creo que es un alivio en Cerro que tenga al sub-19 en diferentes lugares. O sea, no centralizar todo, a lo que usted hablaba del chico Alan Núñez, que creo que jugó contra Sol, ¿verdad? Ese partido. Es un buen partido. Por eso, yo no lo registro demasiado. De la derrota en el defensor del Chaco, sí. Él hizo buen partido por su costado, pero por el otro costado Vargas hizo un penal temprano. Por eso. O sea, yo creo que en el medio campo coincido más con Fabio. El tema de Piri Damota con Carrascal. Mirá que a mí Zamudio por izquierda me gusta más que por derecha. Yo todavía recuerdo el partido contra Japón y que tiene más una diagonal, y a Zamudio no lo veo, repito, desbordando para un centro. Sí lo veo atropellando por ese sector. Y se recuerda el partido con Chile por la derecha, ¿no? Claro. La doble tarea que hizo. Claro. Y adelante me parece que, por eso, yo en algún momento, no sé si colocarlo a Pica o al propio, o sea, colocar a los tres volantes centrales y que uno se corra más a la derecha, para tener ese medio de Zamudio con los tres, y adelante yo lo tengo a Pachi con Alfio. Pero... Uno de Pachi con Alfio... Zamudio con Aquino. Sí. Y doble 6 también, sí. ¿verdad? Sí, también. Sí.
¿Sabes qué? Porque además si lo llevas por izquierda, yo creo que... Porque cuando estaba Aquino, siempre quiere meterse a la zona central. Y el que mejor le interpretaba eso, antes que llegue Pachi, era Sergio Díaz. Por eso muchas veces ellos intercambiaban. Sabiendo que son de características diferentes, yo creo que puede ser. Y repito, yo creo que en algún momento se va a plantear seriamente si lo que le cuesta a Moreno Martín es la velocidad, la lentitud, que sus compañeros juegan a otra sintonía, capaz en el segundo tiempo puede ser más determinante. O sea, esto es marcar la diferencia. Si lo haces del vamos, mejor, pero si no, como no lo hizo el delantero boliviano, buscarle un poco la vuelta. Por eso dejo un poco esa variante de lo que puede ocurrir. Si no es llenar del triple 6, que no va a ser el caso salvo cuando juegues contra Libertad u Olimpia, es tener ese medio campo y tener a Aquino, Zamudio, Pachi y Oviedo. Bueno, ahí están los equipos de cada uno de Cerro Porteño en condiciones normales. Lo último, Juanma, ¿quiénes están en condiciones normales para el próximo domingo? Están todos Está en bien. posición, ya recuperados, perdón, del síntoma gripal, Alexis Duarte, el Pulpito, también Fernando Romero, lo de Carlos Rolón, que sufrió una dolencia muscular, una lesión muscular contra Libertad en la penúltima fecha de la apertura también, así que plantel completo para Francisco Arce. De cara a lo que va a ser el debut de Cerro Porteño contra 12 de octubre, si 800 minutos es la bolsa en total, y si el técnico, el entrenador le va a dar la oportunidad en todos los partidos a un sub-19 y debería jugar como mínimo 36 minutos cada juvenil en todos los partidos. Bueno, está Juanma. Dale, Fede, estamos atentos. Ahí está Juanma Figueroa también dando su equipo de Cerro Porteño. Independiente de Avellaneda renunció Domínguez, pero intentan convencerlo. Otro técnico que se va. Estaba con reuniones constantes con los directivos porque lo quieren convencer para retenerlo, pero hay falsas promesas Sí. a Eduardo Domínguez. Primeramente a inicio de año ya No le trajeron nada. no le venían los refuerzos. Pobre hombre. Él había salido campeón con Colón, Sí. que permite que Colón juegue esta fase de grupo contra Cerro, contra Olimpia, contra Peñarol. Y hicieron cambio con Falcioni. Con Falcioni. Sí, y ahora ya que salió Falcioni también, te descuidáis y cómo es. Colón vuelve a tiene su un nuevo lugar. técnico, no escuché ya quién es el nuevo técnico de Colón, pero tiene un nuevo técnico. En Brasil insiste con que Palmeiras quiere a De la Cruz, al uruguayo. Hablando de interés de equipos brasileños, vi que Corinthians lo quiere a este chico que hablamos ayer de Argentinos Juniors, Fausto. Sí, me pasaron también. Sí. A Vera, ¿verdad? Fausto Vera. Sí. Que hay otra oferta de Bélgica también por él, con el mismo esquema de venta. Ayer vi que sacaban pecho lo de la paternal o el equipo de Argentinos Juniors con el tema de su semillero, porque debutó el hijo de Fernando Redondo. ¿Cómo pasan los tiempos? Mira, qué El espectacular. hijo de Fernando El hijo de Redondo. Sí. Y, Bueno, sí, Fabio. por el Que tema de juega en el Fausto. puesto de Fausto. Fausto Vera, 70% del pase quiere comprar tanto el Genk con K de Bélgica como Corinthians. Dejar un 30%, o sea que se están analizando las dos ofertas de 100, pero me parece que está mejor perfilado el equipo brasileño. El mismo equipo que se guardó 15% de McAllister, compañero de Julito Enciso en el Brighton. El que vi que juegan en Tigre hizo un gol en la inferior, el hijo de Agüero. El sobrino de Maradona. Había comentado el mismo Cum, comentó. Sí. Lindo gol marcó Benja. Lindo gol, sí. A los abuelos arrancó y definió el segundo palo casi de puntín. Edgar, ya hablamos con Johnny, está Johnny para que nos dé también su equipo de Olimpia, damos el equipo de Olimpia. El próximo sábado, 19:15, en la cancha de Olimpia, arranca el operativo. Ahí está nuestro amigo, va a estar en la cancha el domingo, ¿sí? ¿Cómo se llama nuestro amigo? José. José. Sí, José. Ahí está. Domingo está juntando por ahí en la cancha ya, contra 12 de octubre. Cerro 12. Estos son los técnicos que conoce Johnny. ¿Y conoce Johnny? Sí, no, el técnico, Sergio Rondina, ¿puede ser el técnico de Colón? Puede ser. Mm. Oye, estaba viendo también quién era muy... Este martes va a dirigir la primera práctica y dice, sí, ya está. Y el Rondina. sábado debutará, sí. El sábado debutará en el banco cuando Colón visita Gimnasia en La Plata desde las 15:30, hora de Argentina, ¿verdad? Ah, qué lindo. Sergio Rondina.
Ahí está, contra el equipo de Gorosito y Sosa. Por eso te decía, Johnny seguro le conoce, le ubica. Porque él le conoce a todo esto, esta nueva camada. Johnny trabaja con Bragarni, son todos técnicos de Bragarni. Vamos. Visiten la Expo, el stand de Ochi, frente mismo al ruedo central. Y prueben las riquísimas picadas de toda la variedad de los productos Ochi. También un espectacular parque de diversiones y otras atracciones para los niños. Visite el stand de Ochi en la Expo 2022. Ochi, el gusto es nuestro. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios en este frío. Disfruta de un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios como un espectacular juego de jardín que incluye mesas con sombrillas, sillas, parrilla para el asado, fogón y una TV. Envía un SMS con las letras SH y el número de lote de fabricación al 44405 y ya estás participando. Temporada de gran vino y grandes premios. Llegó VPay, una solución digital para hacer todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además accedes 100% online y sin costo. Activa VPay en nuestra aplicación Visión Móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contáctanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de ser parte del Censo Agropecuario Nacional. Informate y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o en www.postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos MAG. Para ganar tenés que hacer goles. Usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard, acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Para dimensionar lo que dijo Dani, cómo pasa el tiempo, Redondo era uno de los 3 extranjeros que estaban en campo el día que Valdano se equivocó. No parecía mucho tiempo. Redondo, Zamorano y Lauro, dice que era, mira que cuánto tiempo, ¿eh? Qué lindo aporte. Sí. Rondina, ¿qué ropa usa? Envió Johnny. Yo te dije que le conocía a Johnny. Sí. Gerardo también, que sigue mucho también el fútbol argentino, ya lo conoce, pero Johnny conoce esas cosas. Imagínate que es excéntrico, que suele usar trajes de diferentes colores, dice. Y de diferentes estilos, me parece. Johnny. Federico, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va, Johnny? ¿A qué club dirigió Rondina? Dirigió Arsenal. Ajá. Y dirigió, su último equipo fue Central Córdoba. Claro. No me gusta cómo juegan los equipos de este señor, pero se nota que tiene un buen representante. Sí, porque yo lo vi la otra vez a Berti dirigiendo. ¿Dónde dirige Berti? ¿En Central Córdoba? No, él está dirigiendo el equipo de Tapia. Ah, Barraca Central, tenés razón. Barraca Que Central. ganó por segunda vez consecutiva, le ganó a Talleres. Sí. Sí. Tiene Y un ahora look juega- tipo Matosa, ¿verdad? ¿Rondina? Sí, digo, en el tema del coafé, el Ah. tema de los trajes que ustedes... Buena pilcha. Sí. ¿Verdad? Y tiene barba blanca y bien presentable el señor, pero de repente utiliza, por ejemplo, un traje rojo con blanco, azul. Le gusta marcar diferencia con otros técnicos.
O sea, este es el equipo más importante que va a dirigir, Colón. Exactamente, porque es un técnico del ascenso. Dirigió, por ejemplo, Arsenal de Sarandí en su momento, mucho tiempo. Creo que llegó a dirigir también Defensa y Justicia y otros equipos del ascenso. Tiene un traje a cuadro también. No, pues eso. Chaleco. Tiene la barra tipo... No confío mucho yo en Rondina. Yo también, Federico. ¿Verdad? Sí. Y bueno. Rondina, cambio de sistema, LT de la... ¿Qué dice acá? LT de la Cenicienta de la Superliga. Arsenal se ganó respeto. Bueno, a lo mejor por eso. Anda a meter a River de Gallardo en la cancha de colegiales, ¿no? Está bien, hombre temperamental también. Hablamos de él porque estábamos hablando de la movida de los técnicos. Johnny, sí. El técnico que está empezando, Federico, y muchos ya lo conectan con Estudiantes, es Israel Damonte. Está en Sarmiento, juega muy bien su equipo, dirigió a Huracán, no le fue bien, después se fue sacado, fue a, creo que a Central Córdoba, y ahora está en Sarmiento. Él era jugador de Estudiantes y Huracán, ¿verdad? Exactamente. Temperamental, volante uruguayo. Sí, jugó en Nacional y siendo jugador de Huracán, un fin de semana lo retiraron y se hizo cargo del equipo. Acá jugó Nacional, me gustó mucho el partido, jugó contra Libertad. Alguna Copa Libertadores en plena Semana Santa, cancha de Libertad. Israel Damonte surgía porque siempre tenía el cabello teñido de canoso, de plateado. Sí. Israel Damonte, ¿dónde está dirigiendo, dijiste? Él está en Sarmiento. Ahí lo llevó el Chapa Martínez. El Chapa Martínez, que ayer fue presentado justamente como nuevo futbolista. De Sarmiento de Junín. Sí. Donde antes estuvo... En Sarmiento... Villasante estuvo en Temperley. En Temperley con Rodi Ferreira. ¿Y quién estuvo en Sarmiento, John Bravayo? ¿Rodi? No, Rodi estuvo con... En Temperley también. En Temperley, con Matías Villasanti. Bueno. El equipo dirigió en su momento Caruso Lombardi y se peleó, me acuerdo que yendo a Junín, quedó en una estación de servicio y se peleó con la hinchada. Ajá. Bueno, tu equipo, Johnny, si pensás que está todo bien, no el que pondría Julio Cáceres, el equipo que vos pondrías de Olimpia. Si te digo a ver cuál sería la base de Olimpia para esta temporada, ¿qué equipo pondría vos? Esto tiene que tener el sub-19, Federico. No, puede hacer un 11-100 y después sí. La consulta de quiénes son los sub-19 disponibles para julio. Y mi equipo es con Gastón Olveira, el Tucu Salazar, Zárate Salcedo y Tito Torres. El equipo copero. El medio campo, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Hugo Quintana, Fernando Cardoso, Berlis González y Guillermo Paiva. ¿Vos, Fabio? Coincido casi en todo con Johnny. Yo ya lo sacaría el equipo a Tito e insistiría con Gamarra como lateral izquierdo. Después Sí, también, sí. Tucu yo creo que va a ser lateral derecho, por encima de Otálvaro. Después en medio campo yo creo que no va a tocar, el técnico va a seguir confiando en estos mismos hombres. Y arriba sí, Paiva ya tiene que ser titular junto a Derlis González. Olveira en el arco. ¿Vos, Dani? A mí con lo de Tucu y lo de Otálvaro me genera lo que hace rato hacíamos el ejercicio con el lateral izquierdo en Cerro. Depende de qué momento del año hablemos. Uno dice, Tucu tiene que ser el titular. No, Checho tiene que ser el titular. Y lo que pasa es que la última imagen es un Otálvaro pidiendo cambio porque no aguantó el ritmo de goianiense. Y Salazar dentro de todo entró. Y mucho antes de eso, uno ya lo postulaba lo de Gamarra. Porque sí, acá, fíjate que Mateo formó parte de la charla que tuvimos ayer con Guillermo Barros Esqueloto. ¿Quién lo hubiera dicho hace 6 meses? Cuando dice, no, pero viste que él es central, pero como lateral cumplió contra Luis Enrique Fluminense. Y repito, en esa pesadilla que fue Cerradorada el jueves pasado, fue el único que
como se dice vulgarmente, estuvo a la altura, se la bancó, aguantó. Porque me parece que el equipo que da Johnny es el equipo base, con una situación. No, es el dibujo que más le gusta a Julio. A Julio le gusta Pollo Recalde. Le gusta No, Recalde, claro, pero por eso pedía el equipo de Johnny, ¿verdad? Claro, yo entiendo. Bueno, Yo tampoco lo pusiste a Recalde. No, yo dije que tiene que jugar Paiva ya titular de un centro ¿Sabes atacante. qué? Yo creo que, y mira que Fernando Cardoso rindió como ese cuarto volante por el sector izquierdo, pero yo quiero buscarle el lugar a Hugo Fernández. Ahí está. Yo quiero buscarle el lugar a Hugo Fernández. Yo creo que Paiva se va a motivar de otra forma teniéndolo a Brian Montenegro allí. Creo que también fue uno de los factores para que Camacho acelere su rescisión con Olimpia. Entonces, Ale Silva me parece que enchufado es otra cosa. Porque aquella vez cuando se confirmaba el retorno de Hugo, era, no, Fernández puede jugar con el perfil cambiado. Pero vos sabés que por izquierda Olimpia no tiene profundidad. Porque Fernando Cardoso, a ver, él hace el gol en la Nueva Olla del 25 de mayo. O sea, él hace la diagonal. Yo también soy de la idea de que Olimpia ya tendría que jugar con dos delanteros. Y para eso yo creo que abrir la cancha es fundamental. Y yo lo colocaría a Hugo Fernández por izquierda. Y que haya una competencia entre lo que busque el partido. Pero acá siempre decimos, Olimpia, Libertad y Cerro tienen de 22 partidos, 4,5, y ese medio pongo por cómo le agarraba a Guaraní. Pero Olimpia el sábado es el obligado a ganar en su Bosque. Entonces, yo creo que Cardoso inclusive puede perder el puesto, o lo de Ale Silva, y mandarlo un poco a la derecha a Fernando. Y lo que pasa es que yo creo que Hugo Fernández le va a dar muchas opciones para el equipo. Entonces yo a Fernández le buscaría un lugar en mi 11 para lo que va a ser el Clausura. Yo con Olveira, Salazar, Zárate, Salcedo, Gamarra, Ortiz, Quintana, Silva, Cardoso, Derlis, y lo pongo a arranque haciendo el lío ahí a Montenegro. Quedan atrás Paiva y... ¿Vos a Fernández no? Todavía. No, todavía no. Ah. Todavía no le respeto a Silva. Ah. Pero la verdad que Fernández lo puso un par de veces. Garnero, la última parte jugando por la derecha ya anduvo bien. Y así, Lo que pasa que, así se rompió allí en Varela. Lo que pasa es que fueron también cosas circunstanciales, ¿verdad? Hay que ver si 3 partidos rinde ahí, si no pierde sorpresa, pero claro. Que anduvo bien, fue factor sorpresa, fue. Pero está bien los ingresos de... Mirá que Olimpia lo tiene a Vampeta en el banco, tiene Tito Torres que puede volantear. En el banco mi equipo, digo, porque está Gamarra. Sí. Tiene otro Álvaro que se sabe le comen los pies siempre a Salazar y muchas veces termina jugando él. Tiene ya 3 delanteros: Paiva, Recalde y Walter González, más Brian Montenegro. O sea, tiene mucho más que antes si planteás poner la óptica que va a ser un solo torneo o Copa Paraguay. Porque, a ver, por el buen semestre que hizo Olimpia, por eso ayer debatíamos fuerte en peligro de gol. Sí. O sea, con el tema de si fue o no fracaso lo del jueves pasado. Lo del jueves sí fue fracaso. Lo del semestre me parece que tiene matices, porque económicamente cumplió. O sea, fíjate que Olimpia ganó la plata que ganó Libertad por ser campeón de la Apertura. Inclusive más por lo que hizo en el trabajo de repechaje y el remanente de la Sudamericana. Y en ningún momento vos te quedaste con la sensación, no, pero Olimpia no tiene más de esto. Si hoy hablábamos que Zárate, Gamarra, lo de Gómez, Fernando Cardoso, eran jugadores que hasta hace 6 meses estaban en una línea segunda o tercera, sumale a Huguito Quintana, en ese choque de jugadores que hace 6 meses el hincha Olimpia decía, no, ¿cómo vamos a encarar el semestre? La doble competencia. Y yo creo que este tema del 11
Y más por lo que también nos decía el ingeniero Vera, por una cuestión económica no van a ampliar el cupo de los suplentes. Los técnicos de los equipos grandes, fíjate que van a llevar 7 suplentes, 6 jugadores de campo. Ya tenés que llevar, o sea, ya tenés que tener un ojo clínico para decir, yo a vos te llevo porque yo te quiero usar. O sea, vos llevas 6 jugadores de campo y podés cambiar a 5. Porque, repito, yo iba al tema de, creo que este segundo semestre en algún momento vos tenés que también imprimir algo de cambio. Vos sabés cómo juega Olimpia, el Olimpia enchufado, el Olimpia de presión, el Olimpia intenso, el Olimpia físico. Pero por eso yo postulaba lo de Hugo Fernández, inclusive por izquierda. Porque Olimpia por izquierda nunca ha tenido desborde. Porque Tito cada vez le cuesta más. Una cosa es finalizar, otra cosa. Porque, a ver, el gol de la Nueva Olla por el Clásico Liguero es una muy buena jugada de Torres con Fernando Cardoso para que cierre Alex Silva. Pero no fue la tónica. Entonces, si tenés a un tipo como Gamarra, que más allá de que es un gran defensor, suele soltarse, lo de Hugo Fernández, pero inclusive en este dibujo, vos podés decir, no, que sea Hugo Fernández el segundo delantero, entre comillas, pero que sea un abrelatas por ese sector izquierdo, y a Cardoso lo juntas más con Quintana y con Alex Silva para que se metan en la zona de 3/4, allí antes, y ni hablar lo de Derlis. Pero es un poco buscarle, porque yo en este semestre que se fue, como que sabías cómo atacaba Olimpia por ambos costados. Y yo creo que la presencia de Fernández, o el propio Montenegro, porque si está Montenegro, yo creo que Derlis se va a mover de forma diferente, aceptando lo que ha sido el semestre, porque el semestre fue bueno de Paiva, más allá de de esas cuestiones disciplinarias, para lo que pueda hacer. Por eso más que nunca me parece que se relativiza el tema del equipo titular, con el tema de los técnicos que van a tener 5 cambios, y en el caso de Cerro, Libertad y Olimpia, a diferencia de los otros. Acá siempre en Libertadores Sudamericana decía los suplentes que son planilleros, porque vos ves, y eso se produce con nuestros equipos coperos cuando van a la Libertadores. Vos sabés que no siempre usan los 5 cambios. ¿Por qué? Porque el técnico dice, no, yo a él le tengo ahí, pero él no está para jugar este partido. Yo creo que en el plano local sí, Cáceres, Garnero y Arce saben que de los 6 suplentes de cancha que llevan, saben que a 5 le pueden utilizar sí o sí. Bueno, allí está lo de Olimpia y las conclusiones, y los que van a estar en el banco en algún momento, dependiendo de ellos, y los de adentro también, si están como para pelear titularidades. A Johnny le pregunto el tema de los chicos, sí, de los categoría categoría 2003 para abajo. ¿Alfonso es el que mejor pinta o hay otro, Johnny? Mira que también Rodolfo Argüello tuvo la posibilidad de jugar aquel partido contra Tacuarel. Si bien él se lesiona, sale para justamente dar el lugar a Alfonso. Jeremy Flor, que fue central, pasó a la izquierda y Alfonso se metió por el medio. ¿Flor de qué categoría es? A ver, Jeremy Flor tiene 21 años. 2001. El tema es que Argüello estaba para allá de acuerdo, estaba en la lista, lo que nos dijo Nito Vera. Al final se queda por pedido del cuerpo técnico de Olimpia. Yo creo que ya es mirando un poco el tema del sub-19. Este chico, porque lo que cuando surge alguien, uno ve la camada, uno ve a las selecciones inferiores. Este chico Recalde es categoría 04, ¿verdad? Él tiene 18 años. Sí, Bruno Recalde, porque yo veía que él estaba en el equipo donde estaba, por ejemplo, Enciso. Él llegó a debutar o todavía no jugó. Sí, jugó aquel partido contra Sol de titular y no lo hizo mal. Ok. Entonces, a ver, tenés a Alfonso, tenés a Argüello y tenés a Recalde. Tenés a Recalde. Porque Alfonso y Argüello, defensores. Exactamente, y también el joven Aaron Páez, que ya debutó contra el 12 hace poco, jugando algunos minutos, 17 años, realmente muy buen... Este es el chico de los Juegos Bolivarianos, ¿verdad? Exactamente, campeón en los Juegos Bolivarianos con la selección nacional, y me parece que también pasa a ser candidato para esta posibilidad de meter el recambio. Me parece que los técnicos pueden aprovechar el caso de Aarón, o por qué no hacer jugar de lateral por la zona derecha a Alfonso, o meterlo por el medio.
después cambiarlo en algún momento por el experimentado, o en todo caso recurrir al cambio, que podría ser, por ejemplo, que salga el centro delantero y que Aaron Páez se pueda meter allí por el medio para cumplir con el reglamento. Claro, ¿sabes por qué te preguntaba por los delanteros, Johnny? Más allá de que al no haber obligatoriedad de titularidad, pero famoso, los técnicos no quieren arriesgar con lo de mitad de cancha para atrás. Y vos me decías que lo de Argüello, lo de Alfonso son defensores. Entonces, de mitad de cancha para arriba es donde uno puede más o menos especular. Fíjate que este chico Ayala, que Nito Vera nos decía que va a atacar, él jugó el clásico de la liga. Él fue titular y pasó totalmente desapercibido. Y en ese clásico de liga, porque le agarró fiebre a Salazar, a Otálvaro, que estaba libre, le tuvieron que llamar. O sea, voy nomás, ¿cuál es la consideración de un técnico? No, yo sí voy a experimentar bien lejos de mi arco, no cerca. Por eso te preguntaba sobre los ofensivos también que Olimpia tendría para la bolsa de minutos, Johnny. Entonces me decís por lo del chico Aarón, y yo te decía lo de Duarte. Sí, apareció, por ejemplo, también en algún momento Kevin Parzajuk, pero ya con mayor experiencia. Y el otro es Alan Wilk. El chico del apellido sin vocal. Exactamente, es complicado. Alan, que también ya tiene 19 años, ya si es, ya no ingresaría en ese grupo. Y también mucha gente No, pero Johnny, más allá de lo que hace rato estábamos hablando, si cumplió 19 este año, entra. Categoría 2003 entra, A categoría 2003, sí. En el año tiene que cumplir 19 años. Por eso. Porque es más, ahí Gerardo decía quiénes son los de Guaraní y Libertad, y los dos son de 2003. Por Mati Segovia y por el chico Diego Gómez. Will, por ejemplo, está jugando en la selección paraguaya sub-20. Aaron Páez en la 17 y este joven Will está en la selección paraguaya sub-20. Otro que mucha gente pregunta su edad, Alan Paredes, no, él ya tiene 21 años, el lateral izquierdo que debutó contra Mediano y que jugó muy bien también contra Guaraní, muy ofensivo. Ya no forma parte para cumplir con el reglamento el chico Alan Paredes. Si es que él ingresará ya por Tito Torres allí como lateral por el sector izquierdo, pero ya no para cumplir con el reglamento. Acá preguntan muchos oyentes a través de WhatsApp por Almeida, Johnny. Matías Almeida también, 17 años, otro que puede cumplir con el reglamento. ¿Y Quintanita qué tal? No digo Quintanita, Hugo. ¿El hijo del animal qué tal se mostró? Víctor Quintana, pocos minutos ante Guaraní, 19 años, 6 de marzo del 2003. Puede cumplir también con el reglamento. Esto también. Ajá. Yo creo que lo bueno esto de ver Johnny, Juanma, Gerardo, es la variedad en las líneas. Por eso hacía ese ejercicio. Y yo creo que el hijo de animal, Sebastián, ¿verdad? Víctor Sebastián. Sebastián, ahora, claro. Y fíjate que ya hicimos el tema de la defensa, el tema de lo delantero y en el medio, porque al no ser titular, si pone el partido está a favor liquidado, el técnico puede decir, no, acá ¿sabes qué? Me quiero arriesgar con el tema del volante. No, acá ¿sabes qué? Le quiero dar confianza y al delantero. Pero, o sea, tener variables. Por eso hace rato con Cerro, cuando era el chico el Pengüe o Velar, y ustedes recordaban lo de Núñez, el lateral derecho. El lateral. Claro, porque en una eventual lista Atacuarí no está ni uno de estos, ¿verdad, Johnny? No está Federico. Está, por ejemplo, Alan Vargas, que ya en su momento tuvo la posibilidad de jugar en Resistencia. David Colmán, ¿se acuerdan de este que debuta en primera división? No le fue tan bien, un volante central. Decíamos, puede ser el próximo Marcos Gómez, y no le fue bien en aquel partido contra Tacuarí justamente. ¿Quién dijo eso? David Colmán. Me acuerdo, sí, que fue cambiado, pues no, por Candia. Exactamente. Alan Cano y Paulo Riveros, dice que tal Johnny para la sub-19. Alan Cano y Paulo Riveros. Alan Cano, que fue integrante de Sudamérica, de este torneo bolivariano, que jugó